presentan los dos equipos, tenemos una exhibición de baile. ¿Qué os parece? ¿Preparadas? Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muerde para allá. dame tu cosita, ay, toma, 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 cosita. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, Muerde para aquí, muerde para allá. dame tu cosita, ay, toma, dame tu cosita, ay, toma, cosita, dame tu cosita, ay, toma, dame tu cosita, ay, toma, cosita. Bueno, esta quiero que bailéis todo el mundo conmigo, ¿vale? Que esta la sabéis todos. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Ya que se viene el africano con el baile, que es una. Para bailar esto es una. Para gozar esto es una. Para brillar esto es una. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. ¡Vamos, vamos! Para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Zumba! Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Ya que se viene el africano con el baile, que es una. Para bailar esto es una. Para gozar esto es una. Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, todas las radios lo ponen, las discotecas lo ponen, toda la gente lo baila. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. ¡Sexy baby! Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Ya que se viene el africano con el baile, que es una. Para bailar esto es una. Para gozar esto es una. Todas las mujeres lo bailan, todos los hombres lo bailan, todas las radios lo ponen, las discotecas lo ponen, toda la gente lo baila. Pero esto todo se acaba, 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 acaba.
Zaraconga que pasa por la pista central. La grada creo que no sabe hacer la conga. A ver esos chicos de Costa del Voley y los chicos de Elche. ¿A qué le das ahora? Luego el salto, pura, Tamayo, Mr. Worldwide, Arriba las palmas en esa grada. Vamos arriba. Preparando y calentando motores para la final del Campeonato de España Infantil Masculino. Patrocinado por Arosa Norte. Para el otro lado, sube la mano para arriba, dale para abajo, dale para un lado, para el otro lado.
que hacen viven la guerra, lo que son es actores, porque le encantan el drama. That's why I say, echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo echa para allá. Echa para allá, todo lo malo. ¡Sube la mano! No se ven las manos arriba. Tenemos a DJ Macle en la grada. ¡Arriba las manos! Espectacular esa grada de manos de DJ Macle. Chanzo, where you at? Hey, how are you doing? No, I'm home. Actually, I'm on my way to pick you up. Okay, great. I'm waiting for you. Hello, Fanato. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza duro. ¿Quién puede domar la fuerza del mar que se mete por tu pena? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que esto solo empieza. Mueve la cabeza y sacude duro. Balança é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado. Quero ver mexer no duro. Balança é uma loucura, morena vem a meu lado, ninguém vai ficar parado. Oi, 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 oi. É pra quebrar com duro, vamos dançar com duro. Oi, 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 oi. Seja morena ou loira, vem balançar com duro. Oi, oi, oi. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza duro, no te canses ahora, que esto solo
your hands up, up in the club. You just broke up, I'm doing my own little thing. You decided to dip, and now you wanna trip. Another brother noticed me. I'm up on him, he up on me. Don't pay him any attention. Just crying my tears, here's 3 good years. You can't be mad at me. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad when you see that he want it. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. Oh, 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 oh. If you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad when you see that he want it. If you like it, then you should've put a ring on it. I got love on my lips, a man on my hips, hold me tighter than my crayon jeans. Acting up, drinking my cup, I can care less what you think. I need no permission, did I mention? Don't pay him any attention. Cause you had your turn, and now you're gonna learn what it really feels like to miss me. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad when you see that he want it. Cause if you like it, then you should've put a ring on it. Oh, 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 if you like it, then you should've put a ring on it. If you like it, then you should've put a ring on it. Don't be mad when you see that he want it. If you like it, then you should've put a ring on it. Chicos, esas palmas. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba. Disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda de dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueve escampa son consejos de mamá y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llama tambor. Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba,
Me emborracharé por ti, mami. Ay, Dios. Grupo Extra. Solo sin tu amor, perdido entre licor. Lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. ¿Cómo dice? Me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Más fuerte. Me emborracharé, ¿Cómo es? me emborracharé. Es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras. Me emborracharé por tu culpa, me emborracharé. Solo sin tu amor, perdido entre licor. Lloro tu traición, las promesas que hiciste el viento se las llevó. una sola Me voz. emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa. Más fuerte. Me emborracharé, me emborracharé. Es mi culpa, es mi culpa. Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños, por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama. Me emborracharé. Ay, qué lindo. Please don't stop the music. Please don't stop the music. Hey, sí, sí. It's getting late. I'm making my way over to my favorite Chicas y chicos, señoras y señores, muy buenos días a todos. way. Bienvenidos a la grandísima final My way. del Campeonato de España categoría infantil. That should be up in here looking Esta gran final va a estar disputada staying. entre los equipos Costa del Voley I'ma say your aura is incredible. contra Elche Salesianos. Do you know what you started? I just came here to party, but now we're rocking on the dance floor, acting out. Por parte del Costa del Voley, It's just let them con el número 1, go hand in hand. Miguel Orihuela. We're face to face. I wanna take Con el número 3, this escape Kiko Lucena. and let it play. I just can't Con el 4, like the way you do. Nicho Lería. Please don't stop the, please don't stop. Con el 5, I wanna Aarón García. escape into the music. DJ, let it Con el 6, I just can't Gonzalo Leal. do this. Keep on rocking through it. Please don't stop, Con el 7, please don't stop. Mario Vázquez. Baby, are you ready? 'Cause it's getting close. Con el 10, Don't you feel Raúl Vegas. what goes on between us? Con el 15, This is, Marino Becerra. do you know what you started? Con el 16, Party, Pablo Panamente. dance floor, acting naughty. Your hands are up, Y con el 17, the music plays. Jaime Paz. Just a trust and now we're face to face. I wanna take you away. Y con un grandísimo entrenador en el banquillo, Let it play. Kiko San Jorge. Like the way you do this. Keep on rocking
Espera, que se me ha enfadado el mister. Perdón. Lo he hecho aposta porque sabía que se iba a enfadar. Entonces, con un fuertísimo aplauso al grandísimo entrenador del Costa del Vóley, Quino San Jorge. Y por parte del Elche Salesianos, con el número 1, Víctor Seyer. Con el número 3, Marcos Vicente. Con el número 4, José Ángel Ruiz. Con el número 5, Ambrosio Bermejo. Con el número 8, Roberto Cáceres. Con el número 9, Juan Soler. Con el 10, Pascual Baraza. Con el 11, Pablo Hernández. Con el 12, Jordi Martín. Con el número 13, Álvaro Agullo. Con el 15, Juan de Dios Navarro. 16, Daniel Sepulcre. 17, Juan Sánchez. Y con el número 18, Iván Guilaber. Y por el otro banquillo, un grandísimo también entrenador, Vicente Fernández. Me he levantado muy tempranito, estaban cantando My Way los gorriones, por las calles brilla el solecito y por mi pierna suben buenas vibraciones, y le he pegado una patada a la tristeza, he cometido 1000 errores que olvidé. Dame la mano, niña, tengo la certeza, ay, de que va a pasarme algo bueno, va a pasarme algo grande. Hoy va a ser un día grande, hoy todo va a salirme bien, tengo a la luna de mi parte, y todo va a salirme bien. Hay energía positiva en cada poro de mi piel, no se me quita la sonrisa, estoy contento, bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirme bien. Hoy todo va a salirme bien. No fue de casualidad, yo quería que nos pasara y tú lo dejaste pasar. No quiero que me perdones. Por favor, fuertísimo aplauso para los dos equipos. Por parte del Costa del Vóley,
Con el número 17, capitán Jaime Paz. Por parte del Elche Salesianos. Con el número 1, Víctor Selle. Fuertísimo aplauso, por favor. This is that original. This has no identical. You can't hack my digital. Future aboriginal. Get up off my genitals. I stay on that pinnacle. Kill you with my lyricals. Call me verbal criminal. Send you to that clinical. Vamos esas palmas, público. Audio and visual. Can't see me. Invisible. I'm old school like biblical. Futuristic next level. Never on that typical. Will I stop? Oh, never know. I ain't gonna stop until I'm done. Don't stop it. I ain't gonna quit until I won. Now, baby, don't you stop it, stop it. Now, baby, don't you stop it, stop it. Now, baby, don't you stop it, stop it. You cannot stop it now. Colegiados de esta grandísima final, mandando en la pista Alberto Suárez del Colegio Gallego. Como número 2, Mireia Carreño del Colegio Catalán. Y en la mesa, como apuntadora, Maribel Fernández. Even if you wanted to, you couldn't stop us now. Don't stop the party. Don't stop the party. Bueno, en un minutito comenzaremos con la presentación de los equipos titulares. ¿Preparados? Every day I'm partying. You can find me at the club, popping bottles, mingling. Ladies dancing to the jam, acting naughty, man, oh man. Got me in the mood again. At the party, partying. Comenzamos por la parte del Costa del Vóley con el número 3, Kiko Lucena. Con el 4, Nicho Lería. Con el 5, Aarón García. Con el número 6, Gonzalo Leal. Con el 10, Raúl Vegas. Con el número 15, Marino Becerra. Bienvenidos a todos al canal de streaming a través del Boiro Voleibol. Y con el 17, y están ya los equipos saliendo Jaime a la Paz. pista central, los equipos que van a disputar esta final del Campeonato de España masculino aquí en el pabellón de Acachada, en el concello de Boiro. Torneo patrocinado por Arousa Norte y Gealsa Rianseira. Acaba de salir a pista ya el sexteto inicial del Costa del Vóley de Andalucía, Bueno, y ahora vamos el equipo de con Málaga. Elche Salesiano. Y ahora tiene su turno Con el número el equipo 1, del Club Voleibol Elche Víctor Salesianos de Selle. Alicante. Todo de la mano de DJ Matrix, animando a este público que hoy casi llena este pabellón de Acachada, aquí en Boiro. Ya aquí a vuestro servicio como comentadores, un servidor Andrés Martínez y a mi lado Christopher Rodríguez. Christopher Rodríguez, el grande. Con el número 8, Esperamos no meter mucho la pata en esta retransmisión y que vayáis disfrutando de este espectáculo que tenemos montado hoy aquí en Boiro, con el 9, del que sin duda estamos disfrutando todos los que estamos aquí. Andrés, un pronóstico para la final, ¿cómo la ves?
Y con el 17... No lo sé, yo vi a los dos equipos. Costa del Voley tiene un jugador muy determinante que es el número 17 y la verdad es que es un espectáculo verlo jugar. Yo creo que es el jugador que menos está fallando de este torneo, pero está claro que un jugador no va a marcar la diferencia y el bloque que funcione mejor será el que se lleve este campeonato de España. Elche tuvo una semifinal muy disputada ayer contra Santo Domingo, al final en el tiebreak 15-13, o sea que hoy puede pasar cualquier cosa. Sin duda va a ser un buen espectáculo. Dos equipos muy peleones y que lo van a dar todo por ganar este campeonato, eso seguro. Venga, a disfrutarlo. Saca Elche. Saque flotado a ras de red, buena rece. Buen bloqueo, apoyo por parte de Costa del Voley, finta, lucha en la red. Bueno, entrega free, Costa del Voley de Marbella. Colocación zona 2. Juega con el bloqueo, nuevo apoyo, punto largo, este primer punto de la final. Ojo que puede haber toque de red, no. Salimos por la pipe. Defiende el colocador. Problema, se paga construcción. Punto por la diagonal, por la línea, el número 9 de Elche. Primer punto que cae del lado de los salesianos. Elche, Elche, Elche. A saque número 3 del Elche, Marcos Vicente. Saque flotado. La recepción bastante buena. Sale el número 17 en ataque. Buena acción por parte de Elche. Y el bloqueo que consigue ese punto número 2. Bien ganado ahí en la red, Aunque el que viene de abajo suele tener la ventaja, pero... Saque flotado de nuevo por parte de Elche. Construcción. Bola fácil para el jugador de 6. Bola pegada. Invasión del colocador o red. Red del colocador. Se apoya en la parte de abajo para colocar y punto para Costa del Voley. Al saque el número 3, Kiko Lucena. Buena la recepción de Elche. Toca el balón, el bloqueo. Contraataque, no puede subir bien la bola el colocador. Punto 3 para el Elche, 3-1. Se anima la grada valenciana apoyando a su equipo. Parece que va a ser a ver un duelo de aficiones también en la grada. Nuevo saque de Elche. Flotado zona 6. Bola 4, número 17 Jaime Paz. Bloqueo, apoyo. Entrega por la pipe. Cortita 4. Sale por 2. Ataque largo, toca bloqueo. No son capaces de defender esa bola. Toca el bloqueo de Costa del Voley. Y 4-1 para Elche en este inicio de la final del Campeonato de España de Voleibol. Vuelve Víctor al saque. La recepción muy buena. Contraataque del 17. El Jaime Paz. Que es súper contundente en la red, como comentábamos al comienzo del partido. Sigue mandando Elche en el marcador 4-2. Y es el número 6 Gonzalo Leal del Costa del Voley de Andalucía el que va a efectuar el saque. Buen ataque a la diagonal de un jugador zurdo. Muy difícil de bloquear por zona 4. Contundente. Saque Costa del Voley. Recepción separada. Tendrán que construir con bola alta. Juega contra el colocador. Llega. Buena defensa, pero que se va a la contra de la pared. Se va a la pared. Y 5-2 para Elche Salesianos. Al saque el jugador número 5 de Elche, Ambrosio Bermejo. Creo que tienen la orden de sacar sobre zona 6 los jugadores de Elche. Eso parece. Colocación hacia atrás, jugador Jaime Paz, por encima de la línea, punto. Toca en bloqueo y cae en la línea, punto para Costa del Voley de Marbella, 5-3. El mismo Jaime Paz es el que va a efectuar el saque, el número 17. Saque flotado. Problemas en la recepción para Elche. A corta distancias, Costa del Voley. 5-4. Y vuelve Jaime Paz al saque.
Saque bien, profundo, a zona 6. Salió por 4. Diagonal media, defiende Jaime Paz. Entrega free de dedos. Junto al opuesto. Bola que se va fuera del central de Elche. Muy justita. La ha visto bien el árbitro. Y 5-4 se ajusta el marcador en este inicio de la final. Continúa el número 17, Jaime Paz. Saque flotado. El largo. Problemas en la recepción para Elche. Contraataque en finta. La recupera el bloqueo. Salida por 4. Y punto de Costa del Vóley, que se pone por primera vez arriba en el marcador. 5-6 para los de Andalucía. El saque de Jaime es muy bueno. Se nota que pesa, va bastante rápido, flota bastante. Es complicado de recibir para los receptores de Elche. Aunque ahora consiguen construir bien. Contra el bloqueo defiende el colocador. Tendrá que colocar el opuesto. Pipe para Jaime. Jaime, defensa del otro 6. Intercambio de pipes. Buena defensa. Vuelve a salir por zona zaguera. Defiende el colocador. Tiene que colocar el central opuesto. Hay falta en la ocasión. Doble toque, dobles. 7-5 para Costa del Vóley. Nuevo saque para el 17, Jaime Paz. Saque flotado. Problemas en recepción otra vez para Elche. Vuelve a salir por zona 4. Defiende Costa del Vóley sin problema la PAI del 17, que pone el número 8 en el marcador. Y se suma 3 puntos arriba el equipo de Málaga. Los valencianos están teniendo problemas para construir con este saque. Es lo que está condenado un poco a ir 3 abajo ahora mismo. Un side out podría ayudarles mucho a no perder el tono en este set. Entrega free el jugador central, zona 5. Por zona 4. Toca bloqueo, defensa en medio campo. Buena finta, punto. Pilló el bloqueo cayendo y ahí es... O te tiras como un jabato o no vas a llegar nunca. Buen punto por parte de Elche. Parece que están protestando los jugadores del Costa del Vóley ese posible dobles en la colocación del colocador de Elche. Pero el árbitro no quiere saber nada y se inicia el saque de manos del Elche. Toca en la recepción. El Elche que sigue acortando distancias. 7-8 arriba, Costa del Vóley. Vuelve al saque Juan Soler, el número 9 de Elche. Saque flotado que se larga por el fondo del campo. Arriba en el marcador, Costa del Vóley, 7-9. Se dispone a sacar el número 16 de Costa del Vóley. Pablo planamente. Saca desde el suelo. Saque profundo, zona 4. Buena colocación por 4. Le da un poco mordida el jugador 17 de Elche, Juan Sánchez, y la bola se va por la línea. Problemas para Elche, 3 abajo. Vuelve al saque el 16. Pablo, se le queda la bola en la red. 10-9. 10-8. Está habiendo mucho error de saque en este comienzo de partido. El nerviosismo de los chavales es normal. El principio va a ser impreciso, pero poco a poco van a ir calentando y subiendo el nivel de esta final, seguro. Al saca el 17. Juan Sánchez. El contraataque. Justita dentro, ¿eh? Costa del Vóley. Que el árbitro da la bola dentro. 8-11 arriba el equipo andaluz. Saque el número 4, Nicolás Leria. Separada, el colocador está teniendo que correr en este inicio del partido. Punto para Costa del Vóley. Y tiempo muerto que se le cita el Elche para intentar cortar esta buena racha del equipo de Andalucía. Recordamos a todos los que estáis conectándose ahora a esta retransmisión en directo desde el pabellón de la Cachada de Boiro. Se está disputando la final del Campeonato de España Infantil Masculino, patrocinado por Arousa Norte y por Gealsa Rianseira. Os dejamos con la música de nuestro DJ Manu. No se me
música para encontrar el amor. Como una flor, me fundaré todo para que conmigo se dé. Por favor, un fuertísimo aplauso para los dos chicos que están limpiando la pista. Me imagino lo que vamos a hacer, sentarnos sola, buscando en mí, no lo sé. También quiero que le demos un fuertísimo aplauso completo a los fotógrafos, por favor. Regresan los equipos a la pista una vez finalizando el tiempo muerto. Y vuelve a poner la bola en juego el Costa del Vóley. Buena la recepción por parte de Elche. Salida de 3 con incertidumbre del número 8. Contraataque de Costa. Tira sobre la diagonal. Y el número 9 de Elche no puede defender ese balón, que pone el punto 13 arriba en el marcador para el equipo andaluz. Un ataque al fondo del campo. Muy bueno por parte del Costa del Vóley. Ahí es donde hay que atacar, sí señor. Saque de Aarón García. Sale por zona 4 Elche. Pega mordida, pero aún así pasa. Buen recurso por parte de Jaime Paz. Sale con bola alta, entrega. Defensa central. Se vuelven a jugar con Pipe. Ataque fuera. Se le va un par de metros a Jaime Paz, aunque la intención era buena. 10-13 para Costa del Vóley. Perdón, 9-13. Va a efectuar el saque por parte de Elche el número 8, Roberto Cases. Saque desde el suelo. Problemas en recepción para el equipo andaluz. Tiene que pasar la bola en free, de brazos. Contraataca el equipo de Elche y consigue el punto número 10, acortando distancias. Esa ventaja momentánea que tiene el equipo de Andalucía, el Costa del Vóley. Repite saque Roberto Cases desde el suelo. Zona 6, rece bajita de Jaime Paz, el cual va a atacar esa bola. Bola pegada, ojo ahí. No hay invasión, no hay red. Bien sacada, de forma alta. Diagonal corta, adentro. Buen punto del número 1 de Elche, Víctor Seller, para ponerse 2 abajo, acercándose a Costa del Vóley. Sigue al saque Roberto Cases. Buena la recepción ahora por parte del equipo andaluz. Salida por 4 del número 5, Aarón García, que pone arriba en el marcador 14-11 Costa del Vóley. Recordamos, el equipo andaluz está jugando a la derecha de sus pantallas con camiseta blanco, verde claro, y el equipo de Elche con verde oscuro a la izquierda del marcador. O sea que el número 5 acaba de hacer el punto directo. Punto directo, zona 1, saque complicado recibir, ha caído mucho. 4 arriba, Costa del Vóley. Los andaluces se suben, la grada está animando como cosacos. Y segundo saque. Nuevo saque sobre zona 1. Recepción alta ahora sí. Sale por 4, duro. Toca el bloqueo y punto. Esas bolas son muy difíciles de coger, Andrés. Que esas bolas son muy difíciles de coger, digo. Es que tocan el bloqueo, se caen ahí delante. Sí, el equipo está bien ordenado, las manos están bien ordenadas, pero la fortuna, digamos, o el bloqueo es muy complicado de defender. Buena acción del número 17, Jaime Paz, de Costa del Vóley, que, como comentábamos, está intratable en la red. Es muy raro que falle este jugador. Yo creo que es el determinante y uno de los favoritos a llevarse el Balón de Oro al MVP de este torneo. Entra al saque el número 10, Raúl Vegas. Un jugador con un saque muy bueno, muy rasito. Ahí está, zona 4. Buena rece. Muy buena defensa el número 4 de Costa del Vóley. Ataque largo, perfecto. Perfecta pipe. A donde mandan los libros, zona 1. Sigue al saque Raúl Vegas. Tiempo muerto por parte de Elche, que ve que este primer set está empezando a ponerse complicado, ¿no, Andrés? Sí, de momento está mandando bien el marcador, 17-12 arriba el equipo andaluz. Está muy seguro en el campo, tiene muchos problemas en recepción el equipo de Elche.
y los pocos ataques que hace son defendidos por los jugadores del Costa del Vóley, y en contraataques son bastante más contundentes. Está claro que todavía no se ha dicho la última palabra, estamos en el primer set todavía, 5 puntos arriba el equipo de Andalucía. Bueno, vamos esas manitos arriba, grada. ¡Arriba todo el mundo! ¡Y a bailar con Paquito! ¡Arriba! Vuelven a pista los contendientes de esa final del Campeonato de España Infantil Masculino en Arousa, Norte, Galicia. Y sigue al saque Raúl Vegas, jugador de Costa del Vóley. Saque largo, buena red. Ataca zona 6, duro por medio de bloqueo, punto. Punto para Elche, que se sitúa 4 abajo en esta final. Al saque el número 1, Víctor Seller, por parte del Elche, saque flotado. Toca en el receptor de Costa del Vóley. Punto número 15. 15, 14. 14 para Elche. A 3 puntos nada más el equipo de Alicante. Buena la recepción por parte del Costa del Vóley. Salida el número 17 en la diagonal corta. Salida ahora por la pipe del Elche, que balón que se larga por el fondo del campo. 14-18 arriba, sigue mandando en el marcador el equipo de Andalucía. Una pena esta imprecisión, su intención era entregar una bola fácil para seguir jugando, pero le dio un poco mal y ahí está el punto otra vez para Costa del Vóley. El jugador número 6, Gonzalo Leal, efectúa el saque. Buena red, sale opuesto, finta. Pensaba que iba fuera, pero no, cae en la línea Jaime Paz. Y punto de nuevo para los valencianos. Está habiendo ahora un intercambio de puntos, side out. Está haciendo que ninguno de los dos se acabe de separar el marcador. Sacó Ambrosio Bermejo, el número 5 del Elche. Contraataque del número 17, Jaime Paz, que sigue puntuando cada bola que toca. Arriba, Costa del Vóley, 19-15. Elche tiene que pretender bloquear la diagonal, sobre todo por 2 zona 2, que el ser zurdo tiende a ser su ataque fuerte, pero se están pasando el bloqueo a la línea y ahí está Jaime Paz puntuando sin problemas. Bien el saque de Jaime Paz. Es el más efectivo de momento, el jugador más efectivo en este momento en la final. Y él es el que va a efectuar el saque otra vez, el número 17 del Costa del Vóley. Muy buen saque. A ver si hace lo mismo ahora. Saque misma zona, esta vez lo reciben. Sale de nuevo con lo puesto, número 9. Diagonal corta, buena defensa del colocador. Finta, no tiene colocador Elche ahora mismo. Ataque por zona 4, bloqueo, hay bloqueo, 4 toques. Bloqueo, blockout para Elche, 15-20. Al saque Juan Soler, el número 9 del Elche. Saque flotado, buena recepción de Costa de Vóley. Contraataque sobre zona 6 del número 5, Aarón García. Pone el punto 21 y avanza arriba Costa de Vóley en este tramo final del primer set. Doble cambio ahora en las filas andaluzas. Se retira el 10, Raúl Vegas. Entra el número 3, Kiko Lucena. Y se retira el 16, Pablo Planamente. Y entra el número 7, Mario Vázquez. Este último es el que va a efectuar el saque para el equipo andaluz. Saque flotado. Buena la recepción del número 9 de Elche. Salida por 3. La finta que recoge el jugador número 5. Salida en pay del 17, Jaime Paz. Bola que toca bloqueo. Y falta de retención que pita el colegiado. Y que da el punto 22 para el equipo de Andalucía. Exigente el árbitro aquí, Ahí depende de la interpretación. Puede ser falta, puede que no, pero bueno, si el árbitro lo ha visto así. Cambio en el Elche.
Se retira con el 8 Roberto Casas, entra con el número 4 José Ángel Ruiz. Nuevo saque Costa del Vóley. Saque flotado, zona 1. Parece que fue afuera. Muy justito anduvo ese saque. Pero sí, se ha ido fuera. 5 abajo Elche. Que se dispone a sacar para cortar distancias en esta final. Efectúa el saque el número 17 Juan Sánchez por mano del Elche. Buena recepción de Jaime Paz. Salida por zona 2. Bola que no se complica en finta. Fácil de defender. Y dobles en la colocación de manos del número 4 José Ángel Ruiz. Pide el árbitro un poco de calma al pide capitán. calma a los jugadores. Y yo soy el que pito, yo soy el que decido. Poneros todos tranquilos, que está todo controlado. 23 arriba, Costa del Vóley. 23-17. Bueno, ahora la salida por 4 del número 17 de Elche. Contraataque en la PAI de Jaime Paz. Buena hora de la defensa del número 9 de Elche. Salida por 1 en zaguero. Toca el bloqueo defensivo. Arma el contraataque para Jaime Paz otra vez en la zona 6. La finta que recupera el 3 de Elche. Salida por 4 del 17. Hay red ahí. Toque de red en ese bloqueo del equipo de Andalucía. A corta distancia Elche 18-23. Y el número 4, José Ángel Ruiz, es el que va a efectuar el saque. Estuvo ahí listo el jugador de 4 de Elche. No se la jugó a hacer la lucha, simplemente la pasó. Y el jugador de Costa del Vóley tocó la red. Salida por 4 por parte de Costa del Vóley. Bloqueo. Paque Volvas del jugador de Elche. Se corta distancias. 4 abajo Elche. Bien situado Víctor Sey, el número 1 en ese bloqueo. Que da un poquito de vidilla al equipo del Elche. Vuelve a sacar el 4 de Elche. Saque desde el suelo. Buena recepción de Costa del Vóley. Salida en pipe. Que coge despistado a Jaime Paz. Vuelve la salida por 2 del número 1. Tira sobre la diagonal. Bien la defensa de Costa del Vóley. Buena defensa de ambos equipos otra vez. Salida. Recuperan 6. El Costa del Vóley. Hace la finta por la línea. Con mucha pillería, pero el balón se va. Y corta distancias otra vez el Elche. 19-23. Cuando tiene que cortar y pedir un tiempo muerto el equipo de Andalucía. Me gusta cómo están jugando estos dos equipos. Cuando tienen bola, rejugando contra el bloqueo, jugando largo contra el colocador. Así es como se juega, no puedes fallar por fallar. Está siendo un partido de vóley muy táctico, muy bonito. Sí, señor. Los dos equipos están dando todo en la pista. Un poquito más acertado el equipo de Costa del Vóley. Pero hay jugadas muy largas y muy disputadas durante todo el partido. Recordaros que esta grandísima final está siendo retransmitida por YouTube en streaming, en directo, aquí en el Polideportivo de La Cachada. La grandísima final del Campeonato de España Infantil. Vuelven a pista los dos equipos. Va al saque el jugador número 4 de Elche, José Ángel Ruiz. Penalti en la red que casi bloquea el jugador 6 de Costa del Vóley. Pero ahí todas las de ganar las tiene el que pega el penalti. Sigue el número 4 derecha al saque, José Ángel Ruiz. La bola que parece que se va, pero entra en fondo de pista. 22-23, nuevo tiempo muerto del equipo de Andalucía. Y esto todavía no está decidido. A un punto nada más el Elche. Después de esta buena intervención de saques del número 4, José Ángel Ruiz. Y el Costa del Vóley que se ponen apuros cuando parecía que ya se llevaba este primer set. 22-23. Último tramo, máxima emoción en esta final del Campeonato de España Infantil Masculino, aquí en el Pabellón de Acachada, en Boiro. Esto es una final y es un Campeonato de España. Al final vayas 8 arriba, vayas 20 arriba, nunca te puedes confiar. Costa del Vóley iba 7 arriba y ahora al final del set llega
con malas sensaciones y un punto arriba solo. A ver qué pasa. Dependerá mucho de este saque. Jugadores a la pista. Los dos tiempo muertos. El primero de momento no funcionó para cortarle la racha de saque del equipo de Alicante. Veremos si este segundo tiempo muerto lo consigue. No, de momento buena la recepción de Costa del Vóley. Contraataque que se queda en la red. Ya lo habíamos dicho, esto no está nada decidido. 23 iguales. Y ahora hay que decidirlo a la diferencia de 2. Puede ganar cualquiera de los dos equipos. Vuelve al saque el número 4, José Ángel Ruiz. Balón que ahí con entrega dudas. Sí. desde zona 6. Jaime Paz se la pasa de dedos. Esta vez no se la cola. Salida por zona 4. Bien la defensa de Elche a una mano. Ahora sí, otra vez por 4. El número 5. Y bloqueo poderoso del número 1 de Elche, Víctor Seyer. Es Elche el que manda en el marcador. Bola de set para el equipo de Alicante. Y sigue al saque el número 4, José Ángel Ruiz. Estas son las rotaciones de las que te acuerdas toda tu vida, ¿eh? Ahora sí, el número 5, Aarón García, consigue empatar el marcador otra vez, 24 iguales. Y todo puede pasar en este primer set de esta final del Campeonato de España. Va a ser el propio Aarón el que efectúe el saque para intentar ponerse uno arriba y tener punto de set. Vamos a ver si arriesga o asegura el saque, confiando en su bloqueo. Un buen saque, rasito. Bola alta para el atacante 4, número 1. Toca bloqueo. Tendrá que jugar desde el fondo del campo. Jaime Paz arriba de brazos. La finta al colocador. Diagonal corta. Buena defensa, una pena que no subiera más. Jaime Paz acerca a su equipo al primer set. Dependerá mucho de lo que haga Aarón ahora con su saque. Ahora el que tiene la bola de set es Costa del Vóley. 24-25 arriba el equipo de Andalucía. Vuelve a efectuar el saque Aarón García. Máxima concentración. Problemas en la red. Bola que pasa como puede Elche. Y ese segundo toque que se va fuera. Y primer set que cae de la mano del equipo de Costa del Vóley de Andalucía por 26-24. Buen set, ajustado. Hemos visto muy buen vóley en esta final, como no podía ser de otra forma. Al final, el final de set ha primado más la suerte que el juego. Eso lo ha llevado Costa del Vóley. Había ido dominando todo el set y al final se lo ha llevado. A ver qué pasa ahora. Yo apuesto por un 3-2, si te soy sincero. Sí, Elche apretó ese primer set todo lo que pudo. Llegaron al forzar el 24 iguales. Al final cayó en manos de Costa del Vóley. Pero como decimos aquí, todo puede pasar. No hay nada claro ni nada dicho. Pensábamos que el que se podía despegar en el marcador al principio, que sería en este caso el equipo de Andalucía. Y al final fue el que consiguió el primer set, pero está claro que puede quedar en la mano de cualquiera. En breve va a empezar el segundo set. Máxima emoción. Y a ver qué pasa. Así que cuando aparezca Martín ahora, fuerte grito y aplauso, por favor. Fuerte aplauso para Martín. En los campeonatos de España de categorías inferiores siempre suele haber finales mediterráneas. Hay una cultura voleibolística por la zona del Mediterráneo increíble. Valencia, Cataluña, Andalucía, equipos muy peleones, muy jugones, que siempre tienen buenos jugadores para estos tipos de campeonatos. El intermedio en este partido, en esta final, y entregando premios a los chicos de la grada, al público que está hoy animando aquí en esta final, en este espectáculo que tenemos montado aquí en el pabellón de la Cachada, aquí en Boiro. Si todavía andas por ahí, acércate a la Cachada. Esto es algo para no olvidar. O sea, tenemos aquí una experiencia y un evento del que podemos estar bien orgullosos. Bueno, ya tú sabes
¿Preparados para bailar el tiburón? Bueno, vamos a comenzar el segundo set con un fuertísimo aplauso. Volvemos en la retransmisión. Equipos en la pista. El que efectúa el saque ahora es el número 4, Nicolás Lería, del Costa del Vóley. Buena la recepción de Elche. Salida por zona 4. Y primer punto que cae de la mano del equipo de Alicante. 1-0 arriba, equipo de Elche en este segundo set. Al saque por Elche, Marcos Vicente Pastor. Vamos a ver cómo efectúa el saque. Parece que el entrenador le ha dado órdenes de sacar desde zona 5. Buena red. Saque por 4. La pone en la pista el número 5, Aarón García, para poner el 1-1. Es el propio Aarón el que va a sacar. Desde zona 1. Saque a zona 6, buena red. Colocación alta al del jugador de 4. Apoyo, va a tener que entregar Free Elche. Bola para Jaime Paz, ahí pegada a la red. Fuera, bola ajustada, quiso reventarla a la línea, pero no fue capaz. 2-1 para Elche. Al saque Víctor Seyer por manos del Elche. Saque flotado. Buena recepción del número 5. Se la pone en 3. Medio error ahí de Jaime Paz. La bola que pasa con fortuna a la red. Y el punto que cae en la mano del Elche, que es el que está mandando en estos principios de set. 3-1. Intentó Costa del Vóley una jugada, una doble metiendo a Jaime Paz al interior, pero no le salió. Fue muy lento. Ataque profundo a zona 6. Sale por la pipe con el jugador número 1 de Elche. 4 toques. Error de Víctor Seyer en ataque. 4 toques. 3-2. Costa Elche manda en este set, pero Costa del Vóley manda en el partido. Kiko Lucena, el número 3 del Costa del Vóley, pone la bola en juego. Buena recepción de Elche. Salida el número 17 en finta, que no es capaz de levantar Nicolás Lería. Y el punto 4 sube al marcador del Elche, que manda 4-2 en este segundo set. Pide el entrenador de Costa del Vóley un poco más de intensidad en esa defensa a su colocador. Saque de Elche, zona 4, buen saque. Bola separada, tendrán que jugar bola alta. Jaime Paz. Un monstruo viene a verme. Bloqueo que se come Jaime Paz y 5-2 para Elche. Fuerte ahí en un bloqueo Roberto Cases, el 8 de Elche. Y bola para Elche en saque otra vez. Buena la rece. Salida por zona 1 del número 5. La bola que consigue defender la Elche. La pasa en contraataque. Bola que sale a zona 4 hacia Jaime Paz. Tocada en el bloqueo y el árbitro que pita red. 5-3 arriba el Elche en estos compases del segundo set. Chicos,
más allí, por favor. Ey, un pelín. Para poder ver a los jugadores. Gracias. Sí. Le devuelve la red ahora a Costa del Vóley a Elche. Y se mantiene en la distancia de 3 puntos. 6-3 para Elche. Juan Soler efectúa el saque para Elche. El 17 Jaime Paz en la diagonal. Nuevo toque de red. 3 jugadas seguidas en toque de red. En este caso favorable al Costa del Vóley. 6-4 arriba Elche. Jaime Paz al saque. Podría haber seguido, no lo sé, muy ajustado. Toca en bloqueo y punto. Muy buen blockout por parte del jugador de zona 4 de Elche, que va a efectuar el saque de nuevo. Número 17, Juan Sánchez Pertusa. Los jugadores tienen muy claro desde dónde tienen que sacar, quién tiene que sacar. Los entrenadores tienen que haber visto vídeos del otro equipo constantemente y están muy preparados para esta final. Punto directo de Pertusa, que vuelve al saque. Se utilizó el jugador 16, Pablo, planamente delante de Jaime Paz, y eso le provocó ese error en la recepción. Vuelve el saque de manos de Elche. Buena recepción de Costa del Vóley. Salida por zona 4. Buena el ataque del número 5, Aarón García, que consigue esa bola tocada. Y el punto número 6, me parece, o 5, está marcando el luminoso. De momento arriba Elche. 8-5. Parece separada, zona 6, juega por 1. Ataque largo, Jaime Paz en 6 en el fondo defiende. Ataca, buena defensa, una mano. Cómo pelea Elche y la pasa. Colgación en salto, zona 4, para su zurda. Atención, buen punto. Pone Jaime Paz el free. Sale por zona 2. Toque de red, qué pena este bloqueo. Dictamina el segundo árbitro que red, pide calma. Sí, ha sido red, lo tiene clarísimo. Y punto para Costa del Vóley. No, saque para Costa del Vóley. Jugamos por 4. Diagonal media, punto. A donde mandan los libros Víctor Seller, que pone el 9-6 para su equipo. Vuelve el saque de la mano de Elche. Buena recepción del número 5 de Costa del Vóley. Tira contra bloqueo. Bonita. Y consigue ese punto número 7. Y de momento Elche no es capaz de marcharse en el marcador. Sigue esa ventaja momentánea de 2 puntos. Pero cada cambio de punto, cada cambio de saque, Costa del Vóley le sigue de cerca. Bola pegada, juega contra bloqueo, zona 5, ahí está el central. Por la pipe, asegurando. 6 contra 6. Central ataca a 5, larga. Ese ataque es perfecto. Los ataques por 3 a las esquinas son casi imparables. Muy bien el central de Elche, número 5. Ambrosio Bermejo. Ambrosio lo ha hecho muy bien y sigue manteniendo la ventaja de 3 para su equipo. Entrega la bola fácil Costa del Vóley. Salía por zona 2. La bola que toca el bloqueo la pone en alta el 4 para Jaime Paz, el número 17. Sigue el contraataque ahora del Elche por zona 2 otra vez, por encima del bloqueo. Y sobre la línea consigue ese punto número 11, que mantiene esa ventaja de 4 puntos para el Club Voleibol Elche Salesianos. Ese jugador coge la bola muy arriba. Igual deberían cambiar el bloqueo y poner la diagonal, porque por la línea nos está masacrando por encima. Buena red hacia abajo de Jaime Paz. Dudas ahí en el remate. Lo hace sin saltar. Vamos por 4. Toca arriba. ¡Qué ataque! ¡Qué muy buen ataque por parte de Víctor Seller! Tiempo muerto de Costa del Vóley.
Tenemos aquí a Darío Uteiral y a Laura, parte de la organización, observando cómo comentamos esto. Un placer trabajar con vosotros y gracias por todo. Nos visita la cantera del Boiro Voleibol. Los chicos están echando una mano en esta organización, en el montaje, en todo el evento de estos días que llevamos desde el miércoles hasta hoy, que tenemos este colofón final con esta final masculina aquí en el pabellón de Acachada, en el concello de Boiro. ¿Qué opinas de las playas de Marbella, Andrés? Un saludo para la afición de Marbella. Nos están diciendo desde aquí sus compañeros, los que se han desplazado a ver este campeonato de España. Le mandamos un saludo fuerte a todos los que nos estáis viendo en directo a través de las redes sociales. Punto que consigue el Elche en este momento. 13-7 arriba, sigue el equipo de la Comunidad Valenciana, que está peleando para empatar el partido y conseguir ese 1-1 que le dé la tranquilidad para volver a pelear por ese podium del Campeonato de España Infantil Masculino. Kiko Lucena al saque. Saque a 6, recibe Jaime Paz. Recepción perfecta. Aarón juega arriba a la línea. Muy buen remate. Cuando no tenía diagonal, no tenía cómo pegarle duro. Recurso a la línea. Muy voleiplayero, Andrés, como a ti te gusta. Y punto. Es Aarón García el que va a hacer el saque ahora para el equipo de Costa del Voley. Saque flotante sobre zona 6. Problemas en recepción. Tiene que pasarla en free ball. La coge Aarón García. Salida por Jaime Paz en zona 2. Y bola un poco pasada de la colocación. No puede arreglarla Jaime Paz. La bola se va fuera. 14-8. 6 puntos arriba el equipo de Elche. Costa del Voley nos está mostrando tan preciso como en el anterior set. Está costando construir, ahora son a ellos los que está costando construir. Por eso mencionábamos antes en el partido anterior la importancia del saque. Es decir, un buen saque con la red a 2.24 como está aquí puede ser letal. Puede ganarte un partido, una rotación de 6 saques. Cambio en el Costa del Voley. Se retica con el 3 Kiko Lucena. Entra en cancha con el número 10 Raúl Vegas, que es el que va a efectuar el saque en este momento. Saque flotado sobre zona 1. Problemas en recepción, invade Jaime Paz en la red en ese toque y el árbitro le sanciona con el punto 15 para Elche. Un ataque al fondo de Aarón. Oh, qué pena por debajo de la red, esa bola se le quedó atrás. Debería haber tirado largo, la verdad, pero bueno, son jóvenes y tienen errores como tenemos todos. Aún así van a seguir. Yo se la colocaría a él ahora después de esto. Es Gonzalo Leal el que va a efectuar el saque para el equipo andaluz. Saque sobre zona 5. Salida por zona 4. Y punto del Elche, que sigue mandando en el marcador. 16-10. 6 puntos arriba el equipo de la Comunidad Valenciana. Va al saque Juan Soler. Saque con rosquita, flotado. Va a salir por zona 6, muy separada, sin saltar. Defiende lo opuesto. Zona 4, 17, finta. Defensa con la palma, no le sale, no le sale. 18-10 para Elche. Perdón, 17-10, que se acerca a igualar esta final. Tiempo muerto. Costa del Voley para intentar cortar esta racha del Elche, que va camino de llevarse este segundo set y empatar la final a unos. Sube la música DJ Matrek. Ambiente en el pabellón de la Acachada en esta final del Campeonato de España, patrocinado por Arousa Norte y Gealsa Rianseira. Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita.
los equipos a pista. 17-10, manda Elche. Saque por parte de los valencianos. El mismo que recibe Jaime Paz, ataca diagonal corta. Ojo, red. No dictamina red, ha sido por fuera de la varilla, por lo tanto no es falta. Punto para Jaime Paz. Punto para Costa del Vóley, que quiere ponerse un contundente 2-0 arriba, pero no lo va a tener fácil para superar a Elche en este set. Jaime Paz asegura el saque, zona 1, recibe lo opuesto. Central, retención o dobles. Va a ser que dobles por parte del colocador de Elche. 17-12, 5 abajo. Costa del Vóley. Problemas en recepción para Elche, casi toca la lona de arriba del pabellón de la Cachada. Sale por 4, Aarón, punto a la línea. Se está gustando Aarón con esa línea larga, muy efectiva. Y acerca a su equipo al empate. Tiempo muerto, ahora frena Elche a Costa del Vóley con un tiempo para relajarse, beber y dar consignas. Os ponemos otra vez la música de Manu para que disfrutéis. Por favor, fuerte grito para los bailarines que están en la pista. Vamos con un poquito de arte, chicos. Jugadores a la pista después de este tiempo muerto por manos del Elche. 17-13, sigue la ventaja de Elche de 4 puntos al saque Jaime Paz. Problemas en recepción, la salva como puede el jugador del Elche. En contraataque, bola que se pasa. Un toque raro ahí de dedos en zona 3, la pasa a la línea. Jaime Paz la consigue y el blockout que saca Aarón García. Estos 3 puntos del número 5 de Costa del Vóley, que acorta distancias. 17-14, sigue mandando Elche. Y tiene que mover Manquillo, el entrenador del Elche. Se retira el 8. Roberto Cases, entra con el número 4, José Ángel Ruiz. Hizo aquella buena racha de saques en el primer set. Sigue Jaime Paz al saque flotado. Buena recepción de manos del Elche, salida por zona 2 sobre la diagonal. Defensa del 4. Salida otra vez en ataque de Aarón García. Punto para Costa del Vóley. 17-15. Se acerca mucho en el marcador el equipo andaluz. Y Elche que baja un poco la cabeza cuando no debería. Los dos receptores de Costa del Vóley están dando muchos quebraderos de cabeza a Elche. Tienen que fomentar su juego en bloquearlos ellos dos. Ahora les están haciendo lo imposible por pararlos, pero están recortando distancias a una velocidad que asusta. Sigue Jaime Paz al saque, iban 10 abajo y ahora están a 1. Todo con esta rotación. Acer, punto directo. Jaime Paz. Celebran con ofensividad los andaluces y tiempo muerto de Elche, que quiere parar esta racha, pero ya. ¿Dónde está la gente del pabellón? ¿Dónde está? ¿Dónde está la gente? Fuerte grito, por favor. Grito, grito, grito. Jugadores a la pista. Finaliza el tiempo muerto. Jaime Paz al saque para el Costa del Vóley. Máxima igualdad en el marcador, 17-17. Saque flotado sobre zona 6. Buena la recepción de Elche.
Salida por zona 4 de mano del 17. Jaime Paz es el que echa la defensa a la red. Tiene que pasar en free ball. Contraataque nuevo de mano del Elche. Bueno, el bloqueo por parte de Costa del Vóley. Y toque de red en ese segundo balón del lado del Elche, que le da esa ventaja momentánea. 17 y 18, Costa del Vóley. Las remontadas se están marcando. Tendrá que jugar con bola separada. Vamos con la pipe. Víctor Seyer, finta. La pasa de Nudillo, es el colocador. Zona 4. Finta. Ya empiezan las cabezas a pensar, Andrés, cuando te están remontando. Sí, yo creo que tenía bola buena para rematar el jugador del Elche. Al final él optó por la finta y la finta se le quedó corta en la red. Y eso le da el punto 19 a Costa del Vóley, que se pone arriba en el marcador en estos compases finales del segundo set. Se va ahora el saque de Jaime Paz. Sigue la ventaja por un punto del equipo andaluz. Y el equipo de Elche, Comunidad Valenciana, es el que tiene ahora el balón en el saque. El número 9, Juan Soler. El flotante zona 1. Es Jaime Paz el que recibe. Aarón, toca el bloqueo, no. Bloqueo de Víctor Seyer a Aarón. No, 4 toques. Dice el árbitro 4 toques, ya me está emocionando. 4 toques. Los jugadores de Elche lo celebran como bloqueo, pero fueron 4 toques. Y sigue el saque Elche. Saque Juan Sánchez. Intenta saque corto, lo coge el central. Aarón. La finta no pasa. Intentaba una diagonal corta de vóley playa, pero aquí no vemos arena. Aquí hay que pegarle. Y 20-19, ventaja momentánea para Elche. Pone la bola en juego Elche. Bueno, el saque hacia zona 6. Sube el colocador por zona 2, el 4. Defiende bien el equipo de Elche. Salida por zona 2 con el número 1. Vuelve a la defensa del equipo andaluz. Salida en pipe ahora del día 17 en Jaime Paz. Bien la defensa de Elche otra vez hacia 2. Bola muy forzada que no puede recuperar el jugador número 1 de Elche. Y mantiene la igualdad en el marcador. 20 iguales. Vuelven los cambios al equipo andaluz. Se retira el número 10 y entra el 3. Y se retira el número 16 y entra el 7. De manos de Costa del Vóley. Doble cambio para el equipo andaluz. Y Mario Vázquez es el que va a efectuar el saque. Muy buen saque profundo, zona 6. Construcción para 4. Bloqueo. Out. Block out. El jugador 9 se tiró. Ojo. Parece que se lastimó el jugador de Elche. Parece que hay lesión por parte de un jugador. Acaba de hecho algo así el árbitro. Algún golpe contra la silla de árbitro. Esperemos que no sea nada grave. Número 9, Juan Soler. Se ha dado con la cabeza en el silla del árbitro. Parece que no es nada grave. Evidentemente, todos sus compañeros, su entrenador se preocupa, pero se levanta. Se levanta la grada también para aplaudir. Las ganas de defender, la lucha. Pero esperemos que no sea nada. Estamos revisando la cabeza del número 9, Juan Soler. El jugador del Elche. Parece que tiene la cabeza dura. Y se recupera para poder continuar en esta final. Bajo los aplausos del público. Ánimo para este jugador del Elche. Que todo se haya quedado en un susto. Sería una pena que una final como esta se manchase con una lesión, pero bueno, gracias a Dios no ha sido así. Es el 4 de Elche que efectúa el saque, José Ángel Ruiz. Bola apurada que toca el número 17, salva como puede, pero la bola no ha llegado a atravesar la red. Ventaja del Elche, 22-20. Es la segunda final del Campeonato de España Infantil a la que llega Elche en 5 años. Tiene una cantera muy buena el equipo valenciano. Lucha en la red.
La pasa en el primer toque. Colocación hacia atrás al central. Defensa, muy buena defensa en zona 5. Jaime Paz con la pipe. Muy bien enroscada hacia abajo. Todo el mundo esperaba atrás, se cayó delante. 22-21, se acerca Costa del Vóley. Tramo final de este segundo set. Todo puede pasar, todo puede ocurrir. Saque Costa del Vóley. Nicolás Lería, que pone la bola en juego para Costa del Vóley. Contraataque de Elche. Bola para Aarón García. Bola que se va en ataque. Y el punto 23 que cae en el marcador de Elche. Y a solo 2 de intentar empatar este partido. 23-21, Elche arriba. Mala la recepción ahora de mano de Jaime Paz. 24-21 Elche. Punto de set para conseguir el empate en esta final del Campeonato de España masculino. Infantil masculino. El número 3, Marcos Vicente Pastor al saque. Muy buen saque, problemas en recepción. Saldrán por 4 en bola alta. Diagonal media. Entra Granfree. No, la remata. Bloqueo. Muy buen apoyo. Segundo toque. La defensa. Se va la defensa contra la pared. Se niega Costa del Vóley. Se niega Aarón a regalar el set. Va al saque. Y los ilicitanos buscan un side out para empatar esta grandísima final. Aarón García es el que va a efectuar el saque para Costa del Vóley. Y la bola de set es para Elche. Buena la recepción. Salida por zona 2. Esta primera bola se la defiende del equipo andaluz. Segundo ataque ahora por la línea del número 1 del Elche, Víctor Seller, que consigue el punto 25 y empata el partido 1-1, donde deja abierta la final para cualquiera de los dos equipos. Enhorabuena Elche ahora por este empate. Y seguimos con esta final aquí en el pabellón de la Cachada, en el concello de Boiro. Final patrocinada por Arousa Norte y Gealsa Rianseira. Compañía, has extendido,
Vuelven los equipos a la pista después de esta animación de DJ Matrix, que pone a toda esta gente a bailar. Y nos vamos al tercer set. Comienza de manos del equipo del Elche. Saque Rasito buscando zona 6. Salida por 4 Jaime Paz. Diagonal media. Defiende el central sin dificultades. Intercambio de golpes por parte de los equipos mediterráneos. Bloqueo, block out. Block out. Costa del Vóley 1-0. Cómo molestan esos bloqueos que parece que caen. Y no, se va 1 centímetro y te quedas como... mierda. Ataque a la red de Víctor Seller. 2-0 Costa del Vóley. Saque aquí con Lucena. Penalti. Flojito. Zona 4 opuesto. A la red. 2 errores seguidos en ataque de Elche. 3 abajo en este inicio del tercer set. Se quedó en la red el ataque del número 9, Juan Soler. Sigue al saque el equipo andaluz. 0-3 arriba, Costa del Vóley. Bola larga, problemas en la recepción para Elche. El colgador lo sube hacia zona 2. Bien ahora la defensa de Costa del Vóley. Salida de Jaime Paz por zona 4. La bola que toca el bloqueo, pero no consigue pasar la red hacia el campo andaluz. Punto para Costa del Vóley. Primer tiempo muerto para el equipo de Elche. 0-4 arriba, Costa del Vóley. Expuso tarde el bloqueo el jugador central de Elche. Lo que provocó que se le quedase en la red. Un medio segundo antes habría caído ese bloqueo. Un tiempo muerto un poco prematuro, pero es necesario. 4-0 en el tercer set. Puede hacer que pierdas una final, así que buena decisión por parte del entrenador de Elche. Jugadores a pista. Que no pare la fiesta. Bien comentaba Christopher, ese primer tiempo prematuro, pero hay que cortar esta racha que puede ser clave para el desenvolvimiento del partido. Sigue la bola en juego Costa del Vóley. Bien la rece ahora por parte de Elche. Sigue la salida por zona 2 hacia el jugador número 1 que consigue ese blockout. Corta la racha el Elche. 4-1 arriba Costa del Vóley. Saque de los ilicitanos. Recibe Jaime Paz. Es el que ataque. Echa para atrás el bloqueo. Buena defensa. Que trasigue de bloqueo muy buena. Y bola al medio de la red. Bola al medio de la red después de esa defensa. Y 5-1 para los malacitanos. Pone la bola en juego Gonzalo Leal. Tiene el saque flotante, la recepción no buena por parte de Elche. Salida por zona 4. Bola que toca la red. Recibe Jaime Paz. En extremis el colocador. Intenta pasar la bola de brazos. Pero la bola se queda en el campo de Costa del Vóley. Nuevo punto para el Elche, que tiene que seguir peleando para que no se le escape en el marcador el equipo andaluz. Saque los valencianos. Recibe Jaime Paz. Parece que la orden es sacarle a él para que ataque más incómodo. Pero aún así la cambia. 6-2 para Costa del Vóley. Será el propio Jaime el que saque en este punto. Saque desde 5. 5-1. Saque paralelo. El puesto número 9 de Elche. Toca bloqueo. Defiende el central. Jaime, largo, 6. Intercambio de jugadores de 6. Juega contra bloqueo. Jaime llega tirándose. La pasa el colocador con el puño. Lo opuesto, toca en la red. Defiende otra vez el colocador. Coloca lo opuesto. Jaime.
Defensa de Víctor Seller. Buena defensa, no llega. Buen punto, muy bien trabajado por parte de Elche, que se acerca al marcador 3-6. Eso es lo que tiene que hacer Elche. Yo creo que no tiene que achicarse, tiene que darle con todo al balón, no guardarse nada en la recámara para poder seguir mandando en el marcador. Bien ahora la recepción, el contraataque de Costa del Vóley, que se larga por la diagonal. 4-6 arriba, sigue el equipo andaluz. Y es el jugador Juan Soler el que va a efectuar el saque para el Elche. Bueno, saque flotante un poquito largo. El balón que se va. Siguen esos 3 puntos arriba para Costa del Vóley. 4-7. Planamente al saque, Pablo Planamante. Jugador central, saque a 5. Se va medio metrito, pero se va. 5-7, cambio de saque para Elche Salesianos. Juan Sánchez Pertusa se dispone a sacar. Saque a zona 6. Recibe Jaime Paz. Ataca a Aarón. El bloqueo frena la pelota. Víctor Seller. Exigente el árbitro en el toque de dedos, pitando retención. Veo gestos aquí a mi lado de qué ha pasado, por qué pita esto. Sí, pero al final es él el que manda y el que pita. Nos hemos quedado un poco sorprendidos. La bola ya creo que ha salido bastante limpia. Pero bueno, el que decide es el que está ahí arriba en la silla. Sigue el saque el Elche. Recepción complicada, mano de Andalucía y bola que pasa por los pelos trepando a la red. Nuevo ataque por la diagonal del 1. Pero esta vez sí que el bloqueo es el que se gana el punto, el bloqueo andaluz. 8-6 arriba, Costa del Vóley. Como ves, la estrategia de estarle sacando al jugador fuerte de Costa del Vóley, Jaime Paz. Todos los saques van dirigidos a él, esté delante, esté atrás. Seguramente sea para que no ataque cómodo, que tenga que cansarse. Toque de red por parte de Costa del Vóley. Y 7-8. Apretadísima esta final, como no podía ser de otra manera. Aquí en el pabellón de Acachada, en Boiro. Vuelve José Ángel Ruiz, el número 4 del Elche al saque. Saque desde el suelo. Y esta vez se le queda en la red, después de las dos buenas rachas de saques que tuvo en los 2 sets anteriores. Error ahora por parte del Elche. Sigue la ventaja de 2 puntos de Costa del Vóley, 9-7. Coloca el colgador Marcos. Bola pegada. Víctor Seller. Se la gana Jaime. Jaime por 2. Se coló el bloqueo. Qué pena. Yo pensaba que caía. Y 7-10 para Costa del Vóley. Aarón al saque. Va a sacar flotante desde zona 1. Seguramente a la paralela. Recibe el jugador de 6. Víctor Seller, toca bloqueo, no llega, no se tira Aarón. Pensaría que llegaría cómodo, pero no fue así. 8-10 Elche, perdón, 8-10 Costa del Vóley. Al saque el propio Marcos, el colocador del equipo valenciano que hoy está jugando aquí la final. Marcos pone la bola en juego. Recepción de Jaime Paz, tira la diagonal, contra bloqueo. Bola complicada de defender. Y nuevo punto para el equipo andaluz. Cambio ahora en el Costa del Vóley. Se retira con el número 3, Kiko Lucena. Entra con el 10, Raúl Vegas, que es el que va a efectuar el saque en este momento. Este chico Raúl, para mi gusto, tiene uno de los mejores saques del campeonato. Rasito, fuerte. Buscando que los receptores se muevan. Bien, la defensa de Raúl ahora en la diagonal. Salida de Jaime Paz. Vuelve al ataque por 2 de 1. Y ahora el que se favorece el bloqueo es el Elche. Ese ataque del jugador Víctor Seller, que pone el punto 9 para Elche. Sigue la ventaja de Costa del Vóley, 11-9. Es Víctor Seller el que va a efectuar el saque para Elche. Saque flotante sobre zona 6. Punto directo
para Víctor Seller. Se acerca en el marcador Elche 10-11 en este tercer set de la final del Campeonato de España Infantil Masculino. Víctor Seyer de nuevo al saque flotante, al mismo sitio Jaime Paz recibe. Se dispone a atacar, bloqueo, toca el bloqueo, sí, ha tocado el bloqueo el jugador central. Y nuevo punto para Jaime Paz. Está claro que los estiletes de Costa del Vóley son los dos rectores, Aarón y Jaime. Se están jugando el 90% de los balones con ellos y están resolviendo bastante bien. Al saque Gonzalo Leal. Gonzalo Leal sobre uno. Tendrán que entregar la bola fácil, roscadita. La recibe Aarón. Ataque duro de Jaime al fondo. Intenta sacársela de encima Víctor Seyer, pero no lo consigue. Y se aleja un poco en el marcador Costa del Vóley, 13-10. Nuevo saque de manos de Costa del Vóley. Mala la recepción por parte del Elche. Bien al ataque ahora desde zona 6. Recupera Costa del Vóley, contraataca por la pipe hacia zona 1, donde no había nadie defendiendo. 10-14 arriba Costa del Vóley. Nuevo tiempo muerto que solicita Elche. Se queda sin tiempos para este tramo final del partido, a ver cómo lo gestiona. Estamos en la parte media del set. Cualquier error es importante durante todo el set, pero a medida que se va acercando el tramo final, hay que andar con pies de plomo en la pista. Esa afición incansable que lleva animando desde el miércoles a sus equipos, hoy dándolo todo en este tramo final y todo de la mano de nuestro DJ Matrek. Equipos a la pista, agota los tiempos el Elche y es Costa del Vóley que va a poner la bola en juego. 14-10 arriba el equipo Andalucía. Gonzalo Leal saca uno. Posición separada. Se la jugará en la red. Por encima, mordida. Eso siempre es punto, Andrés. Eso siempre es punto. No sé por qué la gente intenta darle bien al final. Una bola mordida es muy difícil de defender. Tienes que estar muy atento. Si no, pasa lo que pasa. Bola para Elche ahora. La pone en juego sobre zona 1. Mala la recepción, el colocador se tiene que tirar para intentar salvarla. Al final la bola se queda en el campo, en el suelo de Andalucía. Y nuevo punto para Elche. Al saque el número 5, Ambrosio Bermejo. Un saque a zona 6. Hay dudas en la red. Casi cae esa recepción tocando en la red. Víctor Seyer pega la bola abajo, no a la altura que la alcanza. Y la bola se queda en la cinta. 12-15. Saque de Jaime Paz, que recordemos que en el set anterior hizo un parcial de 8-0 para su equipo, que le sirvió para remontar el set. Saque de Jaime Paz de Costa del Vóley. Salida por 4 ahora de Elche. Bola contra bloqueo. Bloqueo que está mal situado. Las manos mal puestas. Y al final el ataque de 4 del Elche consigue el punto número 13. Y es el número 9, Juan Soler, el que va a efectuar el saque. Saque flotado sobre zona 1. Bola que se queda corta al colocador. Ayudado, la red pasa hacia el campo del Elche. Salida por 2 del 17. Toca la bola en el bloqueo. El fuerza el colocador como puede. Vuelvo contraataque del Elche. Ahora sobre zona 6. Levanta bien la bola el Costa del Vóley, pero el ataque de Aarón García se queda en la red. Y el punto cae en el marcador de Elche, que se vuelve a acercar 14-15 y poner la emoción a este tercer set. Juan Soler, saque. Sigue sacándola Jaime Paz.
Aarón de nuevo. Falta en la colocación. Y dobles que hace que en el luminoso se refleje un 15 iguales. 1-1, máxima igualdad en esta finalísima del Campeonato de España infantil masculino. Tiempo de Elche. Tiempo de Costa del Vóley. Su entrenador aprovecha para protestarle al árbitro esa última falta. Tiempo muerto ahora de Costa del Vóley. 15-15, máxima igualdad en este tercer set. La medalla de oro se vende dura en esta final del Campeonato de España infantil masculino. Campeonato patrocinado por Arauza Norte y Geal Sarrián Seira. Espectacular el montaje hoy aquí en el pabellón de La Cachada. El público que se va acercando y casi tenemos lleno completo esta grada de aquí del pabellón de Boiro. Equipos a la cancha. Saca Juan Soler. Recepción separada. Por 4. Ataque de la diagonal media. Defiende Juan Soler. Entrega Free. Sale por pipe Jaime Paz. Buena defensa. Tendrán que entregar de nuevo Free Elche. Dudas ahí si la bola ha ido por dentro o no. No es capaz de llegar Juan Soler a esa bola. Y se pone Costa del Vóley 16, Elche 15. Doble cambio, Andrés. Doble cambio en Elche, en Costa del Vóley. Hace el doble cambio típico que suele hacer el Costa del Vóley. Se va al saque ahora el número 7, Mario Vázquez. De momento arriba el Costa del Vóley 16-15. Saque flotado sobre zona 6. Levanta bien el colocador hacia zona 4. Es ahora la falta de dobles la que le castiga al colegiado. 2 puntos arriba el equipo de Andalucía. Sigue al saque el número 7, Mario Vázquez. Como se nota que estamos en una final, la exigencia en el toque de dedos no pasan ni una, sea infantil, sea juvenil, el campeonato. En la final siempre hay un nivel máximo. Red del central de Costa del Vóley, el número 3, Kiko Lucena. 16-17, los ilicitanos a un punto de igualar este set. El jugador de Elche, Juan Sánchez Pertusa, el número 17 es el que va a efectuar el saque ahora. Saque flotado sobre zona 6, sobre Jaime Par, recepción y salida sobre 4. Problema en la colocación del central de Elche. Tira ahora sobre la diagonal y la bola entra en el piso ayudado por la red. Fortuna para el equipo de Andalucía. 16-18 arriba, Costa del Vóley. Al saque Nicolás Leria. Jugador zurdo, recepción del receptor situado en 6, defensa a una mano. Aaron Gámez que la juega. Va Víctor Seller con todo, la finta de dedos. No hay colocador. Jaime Paz, fondo, defiende el central. Diagonal larga, buena defensa. El jugador de 5, muy buena defensa. Punto largo. Víctor Seller, finta de nuevo. El colocador llega fácil. De nuevo Víctor. Busca manos, lo consigue. Busca manos si encuentra algo. Saca petróleo, block out. 17-18, intercambio de golpes entre los dos equipos mediterráneos. Y hay cambio en Elche. Sí, se retira con el 4 José Ángel Ruiz. Y el que entra al saque ahora es el número 15, Juan de Dios Navarro. Sigue la igualdad máxima, un punto arriba Costa del Vóley. Bueno el saque por parte del jugador de Elche, salida por 4 en la diagonal. Bueno el ataque de Aarón García.
que pone el punto 19 para el equipo andaluz. Aarón García al saque, que acaba de hacer el punto por 4. Silencio del pabellón. Recién pegada, el colocador la saca, Víctor Seller, toca bloqueo. Coloca Jaime Paz. Dudas ahí en la pipe para Aarón. La que Víctor Seller. Duro, buena defensa de 5, muy buena defensa. Sigue entregando Free, es un constante paso de Fries al defender. No busca, toca. Muy bien vista por parte del árbitro, tocada y casi imperceptible desde nuestra posición. Y 18-19 para Elche, muy bien tirado por parte de Víctor Seller, puntazo por parte de los dos equipos. Bueno, el saque ahora por parte del número 3, Marcos Vicente. Punto que empata, el punto 19 para Elche. Vuelve la igualdad ahora en el tramo final de este tercer set. Y los ánimos en lo más alto. Elche es el que manda en el saque, repito otra vez, Marcos Vicente, saque flotado sobre zona 6. Problemas otra vez en la recepción de Costa del Vóley. Punto arriba Elche. Y el tiempo muerto ahora es para el equipo andaluz. 20-19. Elche Salesianos. Quino San Jorge, el entrenador de Costa del Vóley, sabe perfectamente que Elche está en su rotación fuerte. Rotación 1, saque el colocador opuesto y el receptor Víctor Seller delante, que van a tener problemas para cambiar. Pide un tiempo para que se baje el saque y a ver si pueden construir más fácilmente. Están buscando a su jugador más fuerte en ataque, Jaime Paz en saque, y le está costando ahora mismo recibir. Jugadores a la pista. Marcos Vicente con su tercer saque por manos del Elche. Esta vez la recepción es buena de Costa del Vóley. Salida por la diagonal. Imprecisiones en esos toques en la defensa de manos de jugadores del Elche. Punto de fortuna para Costa del Vóley. 20 iguales. Y nuevo cambio en el Costa del Vóley. Se retira con el número 7 Mario Vázquez. Entra con el 16 Pablo Planamente. Saque para el equipo andaluz. Kiko Lucena al saque. Víctor Seller juega contra bloqueo. Está jugando muy bien Víctor contra las manos. Ve que sus rivales se exponen mucho, tira arriba y siempre está sacando petróleo. Muy bien jugado. El propio Víctor al saque. De nuevo para Jaime. No se está encontrando cómodo en recepción. Está mostrando un poco de debilidad. Mira el banquillo. Y nuevo punto de Víctor, que acerca a su equipo Elche Salesianos a este segundo set de la finalísima. Bueno, red separada. Jaime Paz teniendo problemas en red, pero en ataque. A ver quién para a este chico. Es Gonzalo Leal, el número 6 de Costa del Vóley, el que va a poner la bola en juego. Saque flotado sobre zona 1. Sale por 2 en contraataque el Elche. Tira la diagonal. Bien la defensa de Costa del Vóley. Vuelve por la diagonal de 4. Sube el colocador hacia zona 4 de Elche. Bien la defensa ahora de Costa del Vóley. Sigue Jaime Paz. Defensa buena del Elche por zona 2. El número 9. Tira la diagonal. Y punto de Juan Soler. Acerca al Elche hacia la victoria de este tercer set. 23-21. Cambio ahora. Se retira el 15. Juan de Dios Navarro. Vuelve el número 4. José Ángel Ruiz.
Qué importante es tener un jugador para que saque bien y tener toda la rotación de atrás, como acaba de ser el caso. Ahora han vuelto a meter al jugador alto para bloquear. Y nuevo punto directo sobre Jaime Paz. Lo están buscando las cosquillas y el entrenador lo sabe. Punto de set para Elche Salesianos. Ambrosio Bermejo, el número 5 de Elche, es el que pone la bola en saque flotado. Error en la recepción de Costa del Voley. Victoria de Elche Salesianos en este tercer set. Y de momento es el equipo que manda en esta final del Campeonato de España Infantil Masculino. Elche 2, Costa del Voley 1. En breve el cuarto set. Estamos viviendo una final espectacular. Lucha, garra, emoción. Los equipos celebran como si fuese el último punto de sus vidas. Y escuchamos a nuestro DJ Manu. Espectacular actuación de nuestros compañeros, los voluntarios de la organización, liderados por Juan Díaz Romeral y por nuestro DJ Manu. Increíble performance, chavales. Estamos aquí de vuelta ya en lo que puede ser el último set del partido, aunque sinceramente lo sentimos por nuestros vecinos ilicitanos, pero estamos deseando que haya un tiebreak. Jugadores en sus puestos, aficiones ya dándolo todo otra vez. Y es Costa del Voley el que va a poner la bola en juego. El número 4, Nicolás Lería. Bola que pasa lamiendo la red. Contraataque por zona 3. Y la bola del central, el número 5, Ambrosio Bermejo, que se queda en la red. Primer punto de este cuarto set para el equipo andaluz. Anima la grada de Elche.
Posición separada. Víctor Seyer busca la diagonal corta, buena defensa. La pipe con Jaime Paz. Defensa fácil, el jugador de 5. Exigencia en el toque de dedos por parte del árbitro. Doble toque. La exigencia que comentabas, Christopher, antes. En ese segundo toque, el toque de dedos, no se permite una. Esa bola que pasa con fortuna de la red, esa trepadora del número 4, Nicolás Lería, le da ese punto 3 al Costa de Vóley en este cuarto set. Esos puntos parece que valen doble. Sí, hacen mucho daño cada vez que caen en el campo. Víctor Seyer se autoapoya. Sigue buscando manos. Defensa fácil número 6 de Costa del Vóley. Jaime Paz. Saca con el pecho. Tendrán que entregar free. Defensa del jugador central. Aarón la pasa fácil de dedos. Colocador separado de la red. Víctor. Pega mordida. Sigue defendiendo el mismo jugador de diagonal corta. De nuevo para Jaime Paz. Jugadas muy parecidas. De nuevo trepadora. Atención. Víctor Seyer. Uy, casi cae esa bola. Primer toque. De nuevo dobles. Esta vez un poco más claros. El árbitro dictamina dobles y de nuevo 4-0. 3-0, perdón. 3-0. 4. No, tenía razón. 4-0. Nuevo tiempo. Igual que en el segundo set por parte de Elche. Elche es el que tiene que cortar la racha ahora. Este comienzo arrollador, por parte de Costa del Vóley, con acciones de fortuna en parte de la red, con buenas acciones de los dos lados, pero el marcador manda el equipo andaluz en este cuarto set, 0-4. Y va a salir en la tele. Fuerte grito, grada. Saludamos. ¡Fuerte, fuerte! Jugadores a sus puestos. Al saque Nicolás Lería. Out. Como cuesta ver que se falla un saque después de tiempo muerto, ¿eh? El equipo contrario consiguió lo que quería. Funciona el tiempo muerto del entrenador de Elche. Cortó esa buena racha del Costa del Vóley. Y ahora quien tiene el saque es el equipo de la Comunidad Valenciana. Jaime Paz por zona 6. Está atacando él todas las bolas. No hay entendimiento ahí en esa defensa. Debería haber sido una bola fácil. El entrenador se enfada y con razón. Y al saque a Aarón. 1-5, manda Costa de Vóley en este cuarto parcial. Saque sobre el jugador de 6. El jugador la saca. Buena defensa. A una mano. Víctor Seyer defiende el free. Va a ser el propio Víctor el que ataque. Casi se confunden ahí. No le da a nadie. Complicada bola pasada de dedos. Se puso nervioso el jugador número 6, Gonzalo Leal, y cometió falta en ese toque de dedos. Siempre nos queda la duda si la bola empezó a girar después de tocar la red o no, pero bueno, el colegiado es el que dictamina la sentencia. Segundo toque que no sabemos qué pasa. La bola mala de Jaime Paz, que tira en la diagonal, que tira, que rifa, que regala. Y punto nuevo para Elche. 3-5. Estos puntos son los que te acuerdas cuando vas 23 iguales. Y dices, si hubiese entregado esa bola fácil, igual ahora estamos un poco más relajados. Buena finta, Aarón. No complicándose la vida. Free de Elche. Pide Jaime Paz la bola con ganas. Blockout. Blockout de Jaime Paz sobre Juan Soler. Y al saque el número 3 de Costa del Vóley, Kiko Lucena. Saque flotado sobre zona 1. Recepción poco mala
del Elche, que al final consigue ese ataque por 4 contra bloqueo y pone el punto 4 en el marcador. Saque ahora de manos de Elche. Ambrosio el saque. Jaime Paz contra la red. Eso aquí en Boiro lo llamamos pa' que volvas. En la cara le cae ese bloqueo a Jaime Paz. Lo tendrán los jugadores de Elche y con razón. Sigue el saque Ambrosio. Bueno, el bloqueo de Juan Soler, el número 9 del Elche. A un punto nada más el Elche ahora, 6-5. Mala recepción de Costa del Voley. Salida de Jaime Paz por zona 4. Sube la bola el colocador a 4 del Elche. La finta por encima del bloqueo que llega el número 4 de Costa del Voley. Sigue el contraataque y la defensa por Elche. Contraataque por 4. Dejó caer la bola hacia la línea. La bola se le queda en la red al número 17, Juan Sánchez. Y el punto va para el equipo andaluz. 5-7. Tirar a la línea esas bolas que vienen de atrás es muy complicado. La intención era buena, pero normal que a esta edad haya esas imprecisiones. Veces separada. Va a ser el propio Juan el que ataque. Defensa de Aarón. Finta, quita las manos. Quita las manos para no tocar la red, pero aún así con el pecho toca la red el jugador central de Elche, José Ángel Ruiz. Y 5-8. Gana Costa del Voley en este cuarto set. Gonzalo Leal del Costa del Voley que va a poner la bola en juego. Saque flotado sobre zona 6. Recibe bien Víctor Seyer. Salida por 2. Bola que toca el bloqueo. Y el punto de Juan Soler. El punto número 6 para Elche. Es el propio Juan que va al saque. Muy buen saque, zona 6, Aarón forzado. Buena, la trae Jaime Paz. Muy buena defensa Jaime Paz. Vuelven todos a sus posiciones rápido. Bola larga. Ese punto hay que celebrarlo, chavales. Ese punto hay que celebrarlo. Muy buena defensa. Jaime Paz al saque. Bien, espectacular esa bola salvada por Jaime Paz en extremis, que provocó ese error del Elche, y el punto 9 para el Costa del Voley. Saque de Jaime Paz sobre zona 1. Contraataque de Elche por zona 4. Bola tocadita en la diagonal corta. Sube la pipe hacia el número 17. Jaime Paz, que consigue el punto número 10 de Costa del Voley. Tiempo muerto solicitado por Elche. Creo que es el segundo y con esta acción agota los tiempos. Agota los tiempos muy pronto para mi gusto. El del 4-0 yo personalmente no lo hubiese pedido, pero bueno. Es el entrenador, está en una final del Campeonato de España. Aquí no podemos... Está bien tomar la decisión. Si sale de noche me asusta, sin mapa conoce la ruta. Así que me gusta, sigue aquí, papi, estoy para ti. Dale atrás. Vamos a ver quién se atreve a bailar esta. Yo vengo con todo, te meto un entreco, yo no compro po, lo wey tú, sí, te traigo todo el kit, la cara partí, te la dejo en glitch, guial, a 32 bit, va, prepárate para el hit. ¿Cómo dice? Va a volver a rodar la bola en este polideportivo de Agachada en Boiro. Final del Campeonato de España infantil masculino en Arousa Norte. Saque Jaime Paz. Arriba el jugador en zona 4. Jaime Paz, que está como un pulpo en todos lados. Ataque de Aarón. La estampa contra el suelo. La pone en la pista. Punto de Aarón. 11-6 Costa del Voley. Se está distanciando en el marcador el equipo de Andalucía. Buena racha de saques de Jaime Paz, el número 17. Saque flotado otra vez sobre zona 6. Buena la recepción de Elche. Salida por 4 contra bloqueo. Y punto número 7 para el equipo de la Comunidad Valenciana, que acorta distancias en este cuarto set del Campeonato de España de esta final. Es el número 17 el que pone la bola en juego ahora, Juan Sánchez. Bola que se queda en la cinta.
Y un punto de regalo para Costa del Voley, que no le viene mal a nadie. Cambio ahora en Costa del Voley. Se retira con el 16 Pablo. Planamente entra al saque el número 7, Mario Vázquez. Los malacitanos están sintiendo muy cómodos en este set. De nuevo, la importancia del saque, que impide que construyas bien, está siendo capital. Bueno, el saque del jugador de Costa del Voley. Salida por zona 4 del número 1, Víctor Seller. De Elche, bola que se larga por zona 6. Ataque muy largo. Y sigue la ventaja de 5 puntos para Costa del Voley. Repite el saque Mario Vázquez. Bola sobre 6. Recepción con problemas para Elche. Salida nuevamente por zona 4. Bien la defensa de Costa del Voley. Contraataque. Bola que pone en juego otra vez. No pita nada el árbitro esta vez. Y el bloqueo de Aarón García pone el punto 13 en el marcador para el equipo de Andalucía. De seguir así, parece que vamos a ir al quinto set. Lo que yo decía. Mejor, cuanto más bola y más espectáculo, mucho mejor. Aunque nuestros amigos de Elche quieren que acabe este partido en este set. A la red ahora Aarón. Le quedó la bola atrás, no tuvo tiempo para arquearse. Y la bola en la mitad de la red. Punto para Elche, al saque José Ángel Ruiz. El cambio ahora es en Elche. El que se retira con el número 4, José Ángel Ruiz, y entra con el número 15, Juan de Dios Navarro, para efectuar el saque. Silencio en el pabellón. No hay entendimiento entre el receptor y lo opuesto. Esa bola no debe ser del jugador que está en uno, tapado por sus compañeros. Y punto directo al jugador que acaba de entrar, así da gusto. Amagó la recepción ahí el número 4, Nicolás Lería, y provocó el error de Mario en la recepción. Buena red, es Aarón el que ataca. Y bola fuera. Bola fuera de Aarón. Y Elche que se acerca al marcador. 10-13, 2-1 arriba Elche. Gritos de si se puede en las gradas del pabellón de Acachada en Boiro. Y saque a la red. Bueno, esta rotación ha sido beneficiosa para Elche. Parcial de 3-1 para ellos. El side out y 2 puntos de saque del jugador número 15. Hay cambio en Chaldres. Nuevo cambio en Elche. Se retira el jugador número 5, Ambrosio Bermejo. Y el que entra en pista es el 8, Roberto Cases. Va a efectuar el saque Costa del Voley, el número 4, Nicolás Lería. Recepción no muy buena. Bien el ataque por la diagonal de Víctor Seller. Consigue el punto número 11 para Elche. Sigue mandando en el marcador Costa del Voley, 14-11. Marcos Vicente al saque. Recepción separada, problemas en la construcción. Entrega Jaime Free. Bola para Víctor. Víctor en la línea, por encima, punto. Punto en la línea de Víctor, que acerca a su equipo, 12-14. Costa del Voley. Costa del Voley aún tiene los dos tiempos. Deberían estar relativamente tranquilos, pero en una final nunca se sabe. Acción en la diagonal sobre bloqueo. Vuelve a la diagonal ahora de Elche. Víctor es el que le pega duro. La bola vuelve en frío otra vez hacia su campo. Nueva bola por 4 para Víctor. Esta vez de dedos. Intenta la finta. Bola como puede. Al segundo toque. No sabemos si hubo invasión ahí. Penalti que consigue defender el Elche. Vuelve a salir Víctor por la diagonal. Esta vez defiende un poco mejor. Costa del Voley, salida en pipe del número 17. Bola a las nubes. Ni que no toca nada. Vuelve Víctor por 4 en la diagonal. Interminable el atacante del Elche. Sigue por pipe. El 17, nueva defensa del Elche. Y esta la consigue Víctor. Punto. En la muy diagonal. bonito, muy bonito. Jugador incansable, el número 1 del Elche. Bola que le pone en contraataque. Y está R que R hasta conseguir el punto.
13-14 arriba Costa del Vóley. Igualdad otra vez en este cuarto set. Estos puntos son los que crean afición al vóley, Puntos largos que al final se acaban de una forma muy bonita. Un monstruo viene a verme de nuevo. Vaya gorrazo se acaba de comer Aarón. No se lo explica, la bola iba muy pegada, era muy difícil salir de ahí con un bloqueo tan alto. Y tiempo muerto de Costa del Vóley, que gasta su primer tiempo en este set. Ahí tenemos la igualdad ahora, 14-14. Buena la acción en bloqueo del Elche. Y aquí no hay nada dicho. La ventaja que tenía Costa del Vóley acaba de igualar la del Elche ahora con esa garra que tiene. No vuelvas más a lo que quiero ver. He sufrido tanto por tu querer. Mentirosa. Mentirosa. No vuelvas más. Nunca más. Jugadores a la pista. Tramo final de este cuarto set que puede ser definitivo en este partido por el título nacional. Falta de rotación la que está reclamando el segundo árbitro. Se ha movido el jugador número 7, provoca esa falta de rotación y el punto sube al casillero del Elche. Buena red de Aarón. Ataque Jaime Paz. Enroscadita hacia zona 5. Víctor Seller. Brilado. Víctor Seller, incombustible. Atacando todas las bolas de su equipo y puntuando más que regularmente. Elche roza el título nacional. Marcos Vicente le pone la bola en juego. Bueno el saque sobre zona 5. Contraataque de Costa del Vóley. Toque de red en el bloqueo. 16-15. El que manda en el marcador es el equipo de Elche. El equipo de Alicante. Quien pone la bola en juego ahora es el número 5, Aarón García. El jugador de Costa del Vóley. Intentando acortar distancias otra vez en el marcador. Buena la recepción sobre el colocador de Elche. Salida por la diagonal. Defiende Víctor en 6. Contraataque ahora de Jaime Paz. Bola que defiende el número 15 de Elche. Y el 9 con ayuda de la red. Consigue este nuevo punto, el punto 17 para el Elche. Que sigue mandando en el marcador en este cuarto set. De ganar la final, Víctor Seller tiene muchas probabilidades de llevarse el MVP. Tiene muchas papeletas. Bueno, cuanto antes lo digo, antes tiramos aquí en el medio de la red. Un clásico. Cambio ahora, doble cambio en el Costa del Vóley. Se retira con el 3 Kiko Lucena y entra el pequeño Raúl Vegas con el número 10. Y es el 7 el que se retira también Mario Vázquez y regresa a la pista el central, el 16 Pablo Planamente. Raúl Vegas, el malagueño, es el que pone la bola en saque para Costa del Vóley. Mala la recepción de Elche que sale por pipe. Bola que toca en el bloqueo. Buena la defensa ahora de Costa del Vóley. Contraataque sobre la línea. Y la bola se va. Es lo que vitamina el colegiado. Nuevo punto para Elche. 17-16. Ahora el cambio es en el Elche. El que se ha retirado es el número 15. Juan de Dios Navarro. Saque zona 5, recepción en salto. Jaime Paz, bola que se va a la silla del árbitro. 19-16, Elche. Tiempo muerto Costa del Vóley, que acaba ahora sí sus pausas en este set. Tiene que cortar como pueda el entrenador del Costa del Vóley esta reacción del Elche. Elche que se va a 3 puntos después de haber estado 4 puntos abajo en el marcador. Y ahora se van caminando hacia la final, como bien decía Christopher, hacia conseguir el oro en este Campeonato de España infantil. Está claro que nunca se puede decir nada hasta el final. El set todavía
quedan puntos por disputar. Pero en este momento el equipo más asentado en el campo es sin duda el Elche. Gane quien gane, los chavales tienen que estar muy orgullosos de estar donde están. Todo el año preparándose y llegaron al final del Campeonato de España, que igual es algo que se vive Dios quiera que no, pero una vez en la vida. Van a verlo con mucha mejor, ganen o pierdan, van a ver de muy buena forma cuando lleguen a sus casas. Al saque el central de Elche, Roberto Cases. Después de tiempo no se debe fallar el saque, o eso dicen. Trepadora, la levanta como puede Jaime Paz. No hay colocador, tiene que colocar el central. Entrega fácil Elche. Se juegan con Jaime Paz. Block out. Muy buena jugada, block out de Jaime Paz. 19-17, Elche. Es Gonzalo Leal que va a poner la bola en juego ahora para el equipo andaluz. Bola flotada sobre la zona 1 del campo. Mala la recepción. Yo creo que es invasión. Y sí, es invasión lo que dictamina el árbitro. Punto para Elche. Yo creo que toca la bola en el otro lado de la red. Desde aquí, desde donde estamos, no tenemos duda. El árbitro tampoco. Y ante las protestas de Jaime Paz, yo creo que el punto está bien marcado por el colegiado. 20-17 arriba el Elche. Acción de Aarón. Jaime Paz ahora la va a querer reventar después de ese error. Buena defensa por parte del Elche. Víctor Seyer larga. La defiende como puede el número 10 en zona 5. Buena free entregada por Jaime Paz. ¡Oh, qué apoyo! Bueno, aquí yo tengo dudas, pero sí. Elevación, ese apoyo. Ya saque Jaime Paz para Costa del Vóley. 2 abajo. De la Víctor Selli, punto de Aarón. 20-19, hasta el rabo todo es toro. No se puede vender la piel del oso antes de cazarlo, aunque da mucha final, Andrés. Sí, parece que sí. Dábamos ya a Elche como ganador, pero aquí Costa del Vóley está subiendo. Está la buena rotación ahora en los saques de Jaime Paz, que consigue con este nuevo saque empatar otra vez el set a 20 y poniendo la final abierta para ambos equipos. Recordemos que ninguno de los dos equipos tiene tiempos muertos ya, así que no va a haber interrupciones, os esperemos hasta el final del set. Mala recepción de Víctor Seyer, tiene que jugar desde atrás, entregar free. Jaime Paz al free. Coloca Marcos, Aarón, balonazo. ¡Piu, piu! Durísimo Aarón, 20-21, Costa del Vóley. Busca el tiebreak, busca esa medalla de oro que todos quieren. Sigue Jaime. Bola flotada sobre zona 6. Bien la recepción, ataque por zona 3 ahora del Elche. El bloqueo no consigue parar ese ataque. Y el punto cae del lado del Elche. 21 iguales. A 4 de finalizar este cuarto set. Costa del Vóley tiene que conseguir ganarlo para meterse en el tiebreak. Y Elche para conseguir esa medalla de oro del Campeonato de España. Juan Sánchez. Saca zona 1 buscando a Jaime. Sale por 4 Aarón. Finta, defensa. Ahí la pasan segundo como pueden. Aarón largo, 4 toques, puede ser, ¿no? Dudas ahí en la red, protestas. Reclaman los jugadores de Costa del Vóley red. Pero no, el árbitro dice nada, cállense, aquí pito yo. Y 22-21. 22-21 arriba Elche. Yo creo que es el balón el que se quedó en la red. No hubo intervención de ninguno de los jugadores del Elche. Elche es el que pone la bola en juego ahora. 22-21 arriba. Mala la recepción de Costa del Vóley. La zafa como pueda. Free ball para el campo del Elche. Contraataque por zona 2. Que tira sobre 6. Creemos que la bola toca en el bloqueo. Muy clara. El árbitro dice que no. La segunda tampoco dice nada. El Costa del Vóley que hace el cambio, vuelve a la pista el número 3. Kiko Lucena, se retira Raúl Vegas con el 10.
Y es el 16 el que va a efectuar el Daniel saque, Sepúlveda. Pablo, planamente. Daniel Sepúlveda, que antes hizo, se sacó una defensa ahí de reflejos, el segundo toque increíble. Toca arriba, bloqueo. Bola pegada, muy difícil colocar. Muy buena colocación. Víctor Seyer, la finta. Ojo que Aarón se ha hecho daño. Parece que puede seguir jugando. Le da mordido a Aarón. Le da mordido, perdón, Víctor Seyer. Aarón se duele el tobillo. No parece nada. Error en ese ataque también de 22-23, arriba Costa del Vóley. Sigue el saque de Daniel Sepúlveda, el central. Contundente el ataque de manos del Elche. Consigue empatar otra vez el partido. 23 iguales. No se sabe qué puede pasar aquí ahora en este tramo final del cuarto set. Es el momento de los héroes, Andrés. Estamos ahí preguntando, están preguntando a la mesa quién va al saque para asegurar la rotación. Si el número 4 de Elche o no. Consulta el entrenador con el mesa. Parece que todo está correcto. Efectúa saque el jugador del Elche. Saque sobre zona 5, bola directa en el campo. Punto de set, de partido y de medalla de oro para Elche en este momento. De manos del jugador número 4, José Ángel Ruiz, que va a efectuar este posible último saque del torneo. Tensión máxima en la grada. Momento de nervios. Regalará el saque, os lo arriesgará. Dedos a la boca, uñas cortadas. Bola al aire. Uy, no sé si Recepción ahora de Costa del Vóley. Salida por la diagonal. No se raja nada Aarón García en ese ataque. 24, eso es. Así es como hay que jugar, sin duda. Y empata otra vez el partido Costa del Vóley. 24 iguales. Número 4, Nicolás Lería al saque. ¿Qué pasará? Cambian las tornas. Mala la recepción ahora del jugador del Elche. El punto de set ahora es para el Costa del Vóley. Posibilidad de tiebreak en esta final. Se va a caer la grada, la agachada a la pista. Nicolás Lería lanza la bola al aire. Bola en juego. Recepción de Elche buena. Salida por la diagonal. Toca el bloqueo. La bola que la sube en defensa. Esa defensa puede darte un campeonato. Vuelve otra vez el contraataque del Elche. Ataque sobre la diagonal. Bola que se larga. Hay tiebreak, señor. Empata Costa del Vóley. Y nos vamos al quinto set. Vaya partidazo estamos viviendo. No hay nada escrito, no hay nada firmado, no hay nada claro. Y como era de esperar, el espectáculo está en la pista central. 26-24, cuarto set para Costa del Vóley. Y ahí vuelven los capitanes cerca de los árbitros. Sorteo en este tiebreak a 15 puntos que va a determinar quién es el nuevo campeón de España en la categoría infantil masculina. Sensual, un movimiento sensual, sensual, un movimiento muy sexy, sexy, un movimiento muy sexy, sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una bomba. Para bailar esto es una bomba. Para gozar esto es una bomba. Para mediar esto es una bomba. Y las mujeres lo bailan así, 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 así. Todo el mundo una mano en la cabeza, una mano en la cabeza. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Una mano en la cintura, una mano en la cintura. Un movimiento sexy, un movimiento sexy. Y ahora empieza a manejar. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Disfrutando aquí del baile Nolo Romero, nuestro concejal de deportes del Concello de Boiro. Junto a los niños recoge pelotas y gente de la organización. Vaya espectáculo están dando aquí, que vaya espectáculo se está viviendo en la pista central de la Cachada. Perfecta final para este increíble campeonato de España infantil masculino.
el primero celebrado aquí, esperemos de muchos, en Arousa Norte. Así todo el mundo, una mano en la cabeza, una mano en la cabeza, un movimiento sexy, un movimiento sexy, una mano en la cintura, una mano en la cintura, un movimiento sexy, un movimiento sexy, y ahora empieza a menear, suavecito para abajo, para abajo, para abajo, suavecito para arriba. Suavecito para abajo, para abajo, para abajo. Suavecito para arriba, para arriba, para arriba. Sexy mami. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Sexy, un movimiento muy sexy. Sexy. Y aquí se viene el africano con el baile que es una. Para bailar esto es una. Para gozar esto es una. Todas las mujeres lo bailan. Todos los hombres lo bailan. Cuando quieras, Andrés. Equipos a la pista de nuevo, los ánimos arriba, la grada como loca, los jugadores con el nervio a flor de piel. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Pero el que va a efectuar el saque, el que va a comenzar ahora moviendo la bola es el Elche. Recordemos a los que no están muy aficionados al vóley que este set es a 15 puntos. Empieza en rotación 1 el Elche con el saque de su colocador Marcos Vicente. Buena recepción de Aarón. Marcos se la pone a Víctor. Recaman dobles y dobles. Sí. Dictamina dobles el árbitro a Marcos. 1-0, Costa el vóley. Un saque del jugador malacitano. Pega por arriba, no hay oposición de nadie. Los jugadores se miran como de quién era. La bola cae franca y no hay ni un atisbo de reacción. Es Víctor Seyer, el número 1 del Elche, el que va a poner la bola en juego. Bola flotada corta sobre zona 6. Bien extremis la recepción. Salida por la diagonal, la defiende Víctor como puede. No llega el colocador. O le pita retención al árbitro. 2-1 arriba Costa del vóley. Gonzalo Leal sigue al saque. Fuera. Muy buen saque, buena intención, pero se va fuera este saque de Gonzalo Leal. Se va ese saque de Gonzalo Leal. Hay que andar con los pies de plomo en este set. Y ahora es el número 8, Roberto Cases, del Elche, que pone la bola en juego. Le toca la red. Complicación para la free ball. Bola que tiene contraataque el Elche. Ahora salida por zona 2. Tira sobre 6. El número 9, Juan Soler, consigue este nuevo punto para Elche. 3 arriba Elche. Muy buen ataque de Juan entre el juego de bloqueo. Muy duro. Punto fácil para Elche. Recibe el central. Salen por Jaime Paz, tocan la red y nadie se tira, nadie dice nada. Se miran unos a los otros de nuevo. El capitán del Elche reclama falta al árbitro, pero dice no. Aquí las faltas sí que sé yo cuándo son. Y el saque Jaime Paz. Buena rotación para Costa del Vóley. Jaime Paz al saque, el número 17 del Costa del Vóley. Recepción buena del Elche. Salida por zona 2 otra vez. Y vuelve a puntuar en la línea el Elche. De mano de Juan Soler. El jugador número 9, que es el que va a efectuar el saque ahora. Sigue un punto arriba el Elche, 4-3. Un éxito que el Elche haya salido a la primera de esta rotación, el saque de Jaime Paz. Intercambio side out. Contundente el atacante del Costa del Vóley. Ya comienzan los cambios en el equipo andaluz. Se retira con el 16. Pablo Planamente entra el 7 al saque.
el pequeño Mario Vázquez. Saque flotado. Recepción bajita de Víctor Seyer. Finta hacia por fuera la varilla. Error bastante grave de Juan Sánchez. 4-5 manda a Costa del Vóley en este tiebreak de la finalísima del Campeonato de España. Se va al saque ahora del jugador Mario Vázquez. Bola sin ninguna complicación que se larga por la línea de zona 1. Y es el número 17, Juan Sánchez Pertusa, el que va a hacer el saque para el Elche. Saque flotado sobre zona 6. Buena la recepción del Costa del Vóley. Contraataque por zona 5 de Víctor. Defiende el apoyo el equipo de Costa del Vóley. Bola 2 un poco forzada. Ayuda de la red. Y la bola que cae en el piso. Bola y punto para el Elche, que es quien manda en el marcador ahora, 6-5. Buen recurso de Víctor ahí. No tenía otra forma de pasarla que no fuese esa. Le salió bien haciendo el punto. Saque de Juan. Flotado sobre zona 4. Recibe Arón. El propio Arón es el que ataca. Finta la línea. Y entra. Por un pelo, pero es dentro esa bola. 6 iguales. Máxima igualdad. Máxima tensión en esta final. Nicolás Lería el que pone la bola en juego ahora para Costa del Vóley. Buena la recepción. Salida por la diagonal del Elche. Coloca y salida por 2 ahora de 5. Bola altita que defiende el Elche. Vuelve a la diagonal del jugador número 1. Y es el 6, Gonzalo Leal, el del Costa del Vóley. A ese segundo toque pone la bola en el suelo del Elche. Y el punto número 7 para el equipo andaluz. El número 4. Atención que se queda separada de la red. Pasa free Víctor Seyer, complicada. Tendrá que construir desde atrás. Tenemos juego de freeze por parte de Arón. Víctor busca la diagonal larga. Buena defensa de... Oh. Esa bola es difícil de entregar, pero un error bastante grave en la situación del partido en los que nos encontramos. Un punto y cambio de campo. Pone la bola en juego José Ángel Ruiz para el Elche. Bola larga. Se va por una cuarta. Punto arriba para Costa del Vóley, 8-7. Y es el cambio de campo en este tiebreak. Estamos en el Ecuador. Y no hay ningún equipo claro que pueda llevarse este partido. Un saludo a las 300 personas que nos están viendo ahora mismo, disfrutando aquí del vóley, del mejor vóley de base España. Y al saque Arón. El pabellón casi hasta la bandera. La gente de pie, la gente sentada, la gente chillando. Y aquí no hay nada claro entre estos dos equipos. El Costa del Vóley de Andalucía y el Elche Salesianos de la Comunidad Valenciana. Arón flota el saque. Recibe Juan. Se la jugarán con Víctor Seyer. Víctor Seyer por medio bloqueo. Se le va la bola al colocador número 4, José Ángel Ruiz. Y 8 iguales. 2-2. Y al saque Elche. Al saque Marcos Vicente, colocador de los ilicitanos. Buena red, perfecto. Jaime Paz toca el bloqueo y blockout. Blockout muy justo, pero blockout muy bien jugado. Cambio en Elche. Cambio en Costa del Vóley. Hace el cambio Costa del Vóley, se retira con el número 3 Kiko Lucena, entra con el 10 Raúl Vegas. Y el otro cambio, el del 7 Mario Vázquez, dando paso al número 16 Pablo Planamente. El pequeño Raúl Vegas es el que va a hacer el saque, el número 10 del Costa del Vóley. Saque flotado sobre zona 1. La salida ahora en 2. Y el contraataque del número 1 Víctor Seyer de Elche, que empata otra vez el set a 9. Ataque franco de
Víctor Seyer, que no encuentra posición en ninguno de sus rivales. El propio Víctor saca. Recepción un pelín separada hacia zona 4. Jaime Paz. Bloqueo que se come Jaime Paz. 10-9 manda Elche. 5 puntos para que sea campeón de España. 6 puntos para que Costa del Vóley se corone como nuevo campeón nacional. Víctor Seyer, la bola en juego, flotada sobre 5. No es buena la recepción de Costa del Vóley. Contraataque desde lo opuesto. Mete la bola Víctor, aunque dice que no. Toca. 10-10. Empata Costa del Vóley. Y es Gonzalo Leal el que va a poner la bola en juego para el equipo andaluz. Saque Gonzalo Leal. 10 iguales. Recibe Víctor Seyer. Está cogiendo mucho campo en Rece. Ataque Juan, finta. Dificultades en la defensa. Entrega Jaime Paz. Va a colocar el opuesto. Expone tarde el bloqueo Jaime Paz y punto. Punto de Juan Soler. Muy gran punto de Juan Soler. Y entra a sacar en el Elche. Juan de Dios. Se retira con el 8. Roberto Cases entra para efectuar el saque el número 15. Juan de Dios Navarro. Elche arriba 11-10. A 4 puntos de decidirse el campeón de España infantil. La juega con Jaime Paz, doble bloqueo. Muy bien, bien recuperada esa bola. Coge el colocador, Jaime Paz al segundo. Buena defensa. Penalti, defensa de nuevo. Punto de Soler, la revienta a la línea, la explota. 12-10, Elche. Buena la acción de defensa del Elche, impresionante después de esas 2 bolas de Costa del Vóley. Consigue ese punto número 12, se distancia un poquito en el marcador. Tiempo muerto ahora del equipo andaluz para que la racha no vaya más. Y aquí los ánimos a flor de piel, el ambiente muy caldeado. Todo puede pasar en este tremendo espectáculo de esta final del Campeonato de España Infantil Masculino, patrocinado por Arousa Norte y por Gealsa Rianseira. Saque de Elche, sigue Juan de Dios. Propone un saque a 1, recepción separada, coloca Aarón para Jaime. Toca la red, diagonal corta. La fortuna de los campeones también, o al menos en este caso aún no sabemos, pero de los finalistas seguro. Al saque el propio Jaime Paz, buena rotación para Costa del Vóley. Saque flotado de Jaime Paz sobre zona 6. Buena la colocación de Elche. Defiende muy bien esa bola. Costa del Vóley. Toca en bloqueo otra vez. Nuevo contraataque hacia zona 2. El 9 defiende como puede. Costa del Vóley desde el suelo. Y el punto número 13 cae de la mano de Elche. Después de ese ataque de Juan Soler. Juan Soler, que es el mismo que va a hacer el saque ahora para Elche. A 2 puntos de la medalla, el Elche. Juan Soler saca. Y punto directo. La pone en la pista. Vaya momento para meter una bola en la línea, Andrés. 14-11. Punto de set. Partido y campeonato para Elche Salesianos. Pone la bola en juego Juan Soler. Saque sobre zona 6. Buena la recepción del Costa del Vóley. Contraataque. No se corta un pelo. Aarón García tira por la línea. Y esa bola que cae en el piso. 14-12 a corta distancia. Costa del Vóley. Sigue la bola de campeonato de España para el Elche. Al saque el número 16. Buen tiempo. Planamente. Pero pide el tiempo muerto. Elche. 14-12. Máxima igualdad en este tiebreak.
nervios a flor de piel. Un tiempo para relajarse, para que el jugador número 16, Planamante, saque más flojo, tener una recepción más cómoda y así cerrar este campeonato. Toda la gente pendiente de este último punto en la pista. No hay nadie en ningún otro sitio que no sea con los ojos puestos en esta pista central de este pabellón de la Cachada aquí en Boiro. A jugar, equipos a la cancha. Puede ser el último punto de este partido, de este campeonato, de esta final. Pablo Planamente va a poner la bola en juego para el equipo andaluz. Bola al cielo. Buena la recepción de Elche. Salida por zona 4. Ataca sobre manos bien la defensa de Costa del Vóley. Salida ahora por la diagonal. Buena defensa. Aarón García que no se corta. Vuelve otra vez el equipo de Elche. Toca la red. Campeonato de España para Elche. Toca la red. El jugador de Andalucía. ¿Pero qué me pasa? Y la medalla de oro de este campeonato infantil. Muy buen partido, muy buena para final. El Elche Salesianos, el equipo de Alicante de la Comunidad Valenciana, es el que consigue esta medalla de oro del Campeonato de España infantil masculino. Muy buena final, muy buen torneo por parte de los dos equipos. Un broche de oro para este campeonato que ha traído turismo, gente, pasión a esta zona de Galicia, Arousa Norte. Muchas gracias a todos por haber venido, muchas gracias a todos a los que amáis al vóley. Nos vemos pronto, un abrazo. Ahí está el saludo final de ambos equipos, dos equipos que se conocen mucho y equipos que, aparte de la rivalidad, ahí están dando ese abrazo final entre unos y otros. Y ya tenemos nuevo campeón de España en la categoría infantil masculina en este año 2018, el Club Voleibol Elche Salesianos de Alicante, el equipo de la Comunidad Valenciana. Enhorabuena a los dos equipos. Enhorabuena por este espectáculo, esta gran final. Gracias a los patrocinadores, a Arousa Norte, Geal Sarrianseira, y en breve la ceremonia de entrega de este Campeonato de España infantil. Desde aquí nos despedimos los corresponsables. Andrés Martínez, un abrazo para todos. Y a mi lado, Christopher Rodríguez. Un saludo y gracias por estar ahí. Un abrazo a todos. Chao, chao. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en la
Por favor, pido un fuerte aplauso para el equipo de Costa de Vóley. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo, tu cuerpo me da calor. Si travesito, mi fruta de la pasión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate. Porque mi cintura necesita tu ayuda. Y lo más importante, voy a pedir un fuertísimo aplauso para este público tan maravilloso. Da gusto trabajar con públicos así, ¿eh? Porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas. Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Déjala que vuelva. ¿Cómo podrás respirar cuando te falte mi piel? Si fuiste tú quien se alejó, pero esta vez no me valió, baby. No quiero verte llorar por mí. Entiendo, no sabes perder, aunque esta vez no va a ser tan fácil. Yo te lo juro, no va a ser tan fácil. Lo hiciste difícil. No tengo cara si preguntan por ti, diré. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Volverá como la primera vez. Déjala que vuelva. Ella conoce solita el camino conmigo. Tu cuerpo, sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico que probar tu boca. Pero esta vez, mamacita, no está fácil la cosa, cuerpo. Sabes que no dejo de pensar en tus besos. No hay nada más rico. Bueno, antes de empezar con la entrega de premios, queríamos agradecer a los patrocinadores Arousa Norte, Gealsa y Concello de Boiro por poder celebrar esto aquí en nuestra tierra, aquí en Boiro. Fuerte aplauso para ellos, por favor. Bueno, a continuación se procederá a la entrega de premios del Campeonato de España Infantil Masculino. Se ruega la presencia de las autoridades en la pista de juego. Fuerte aplauso, por favor. En primer lugar, haremos la entrega de trofeo al mejor jugador del Campeonato de España Infantil Masculino. Le entrega el premio José Ángel Luna Vargo, miembro de la Junta de la Jurectiva de la Federación Española de Voleibol y presidente de la Federación Gallega de Voleibol, a Víctor Selle. Grito, grito, grito para Víctor. Enhorabuena, Víctor. A continuación, don Nolo Romero, concejal de Deportes del Concello de Boiro, acompañado de Margarita Hermo, directora de Relaciones Institucionales de Gealsa Rianxeira, hacen entrega del trofeo
al tercer clasificado del Campeonato de España Infantil Masculino, al capitán del equipo, Santo Domingo Preter. Seguidamente se procede a hacer la entrega de las medallas individuales a cada uno de los miembros del equipo de Santo Domingo Preter. Fuertísimo aplauso para este equipazo, por favor. A continuación, doña Esther Patiño, concejala de Asuntos Sociales, hace la entrega del trofeo de subcampeón al capitán del equipo, Costa del Vóley. Seguidamente se procede a hacer la entrega de medallas individuales. Costa, 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 Costa. Fuertísimo aplauso para este equipón, el subcampeón de España de voleibol. ¡Grito, grito, grito! Ahora se procede a la entrega de medallas individuales de cada uno de los miembros del equipo campeón. Elche Salesianos. Y finalmente, don Juan José Dieste, alcalde del Concello de Boiro, acompañado de don José Ángel Luna Vargo, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Voleibol y presidente de la Federación Gallega de Voleibol, hacen la entrega del trofeo del campeón de España de voleibol. Fuertísimo aplauso, por favor.
Vamos a ver cómo se escuchan esos campeones de España. Vaya 3 equipazos tenemos aquí en la pista, por favor. Démosle un merecido aplauso, por favor. Voleibol, 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 voleibol. Y con este acto finaliza el Campeonato de España de Voleibol, que nos ha permitido disfrutar del mejor espectáculo que ofrece el voleibol español. Gracias a todas las entidades, tanto públicas como privadas, y a todos los que han hecho posible esta gran fiesta de nuestro deporte. Aquí en Apobra, Rianxo, Ribeira y Boiro. Nos vemos el año que viene. Muchísimas gracias, gente.